Muy buenas noches, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Bueno, vamos a tratar de orientar el sentido de las cosas de lo que está por llegar. Quedan 2 semanas para final de año y van a ser 2 semanas trepidantes. Sin ir más lejos, pues el martes, la trepidante llamada de Pedro Sánchez a Quim Torra. Y Quim Torra, como es catalán, le pedirá que sea cobro revertido, que si no, no lo acepta, eso es evidente. Pero luego, ¿qué tiene que decir Quim Torra a este país sobre ese gobierno del diablo, ese gobierno del demonio que trata de organizar Pedrito Sánchez? Y luego, bueno, a continuación ya la cosa va que si el tribunal de no sé dónde decide sobre Puigdemont, que si el fantástico encuentro de la Liga injustamente enviado al mes de diciembre, algún ingenuo pensó en la Liga Española de Fútbol que la cosa a lo mejor mejoraba en diciembre y resulta que ahora es más problemático que cuando se tenía que jugar. Todo porque no tienen el valor suficiente para decir, oye, si no garantiza nadie la seguridad, que yo creo que el partido tal como está anunciado no se va a celebrar, de esa forma no, porque nadie garantiza la seguridad de los que acudan a ese campo de fútbol y la imagen que transmita España al mundo si alguien decide, pues qué sé yo, encadenarse al poste de la portería o asaltar el campo a mitad de partido o alguna cosa peor, porque no son uno, sino que son 2, los grupos con entrenamiento militar que están pululando por la Cataluña indepe. Así es que, bueno, pues un consejo prudente sería que eso se celebrase a puerta cerrada o que se celebrase en Zaragoza o que, en fin, que se controlase de otro modo. No descarten cambios en lo del partido. El partido quiere ser el escaparate para todos los grupos CDRs y no CDRs y de movilización sublime de la idea Matrix de la independencia. Y lo tienen a huevo para hacerlo. Al día siguiente, decisión en los tribunales, esta vez sobre la idea Matrix de si el señor Oriol Junqueras, cumpliendo condena por golpismo, es o no merecedor de un tratamiento especial porque él dice que se han vulnerado sus derechos y que debiera ser inmune. Y ahí estamos, en la liga de todo ese rollo y así día tras día hasta llegar a ese 27 en el que se le agota el reloj a Pedro Sánchez. Yo creo que es posible, nadie las tiene todas, ni siquiera Sánchez, pero es muy posible que la cosa se averíe. ¿Y qué elemento de control de la situación uso yo? Uno muy sencillo. Mírenle la cara a Ábalos. Cuando sale de las reuniones con Esquerra, ustedes fíjense en su cara. Si expresa felicidad es que todo va bien, como dicen los comunicados conjuntos. Yo no conozco a nadie que haya salido con nadie enviando comunicados conjuntos en los que dicen ambos que no se fían del otro. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto y verdad es que si le miran la cara al tal Ábalos, pues trae la de ir al proctólogo. Él sale de la consulta del proctólogo. Así es que muy bien no debe ir. Pero bueno, todos los medios dependientes del gobierno o dependientes de Podemos o dependientes de la ensoñación de este gobierno están en que se va a producir el acuerdo antes de las uvas, lo dijo Iglesias. Menuda fuente, es estupendo. En fin, de todo eso vamos a empezar hablando y les prometo un trepidante segunda parte del programa con el dinero que se escabulló de Podemos. Lo denuncian 2 abogados, es interesantísimo porque les va a recordar al caso Gürtel. Lo único que no recuerda al caso Gürtel es el interés de la Fiscalía. Lo único que no recuerda al caso Gürtel es que la oposición en aquel tiempo contra el Partido Popular ahora no bese sobre Podemos. Ahora todo el mundo calla, todo el mundo es cómplice de ese escándalo que es comparable, perfectamente comparable, porque son sobresueldos, son caja B, son inflamiento de gastos, es decir, engañar a unos y a otros con el dinero del partido Podemos. Y eso, pues, dice Pablo Iglesias, el que quiera algo con nosotros que vaya a los tribunales y los demás se lo tragan. Y hasta ahora así vamos. Yo echo de menos que la oposición a Pedro Sánchez y al gobierno que quiere montar con Iglesias coja ese tema con el entusiasmo con el que lo cogieron los socialistas y Podemos y los fiscales y los jueces y todo el espectro político cuando afectaba al partido de Mariano Rajoy. ¿Qué está pasando? ¿Tanto miedo da Podemos? ¿Tanto miedo da? No sé.
tengo la mejor mesa para dilucidar los dos temas, el tema de las negociaciones y los presos y tal, y el de los Podemos también, cómo no. Les empiezo a presentar. Don Ángel López Maraver, muy buenas noches. Buenas noches, un placer. Diputado de Vox y se estrena hoy en Más Pero en Cuba, así es que bienvenido. Muchas gracias. Don Asís Timerman. Muy buenas noches. No se estrena ya casi en ningún lugar. Me está llamando viejo ya. Es un hombre que va a las tertulias con un libro de más de 500 páginas, por lo menos 600, ¿verdad? Sí, no más. Importa el autor, no hace falta que cite al autor, pero quiere decirse que aquí tenemos gente que lee. Ferreras, qué envidia, ¿eh? Vaya mesa tengo. Es lo que tiene esto. Don Luis Valcárcel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo que darle la enhorabuena porque en su lejano país han estrenado presidente y que nos ha hecho felices con algo que no sabíamos. Dice, tenemos voluntad de pagar la deuda, pero no podemos hacerlo. Hay que dar envidia. Es un peronista estupendo. Hay que dar envidia. Bueno. Por cierto, que creo que la señora Kirchner le miraba así de reojo lo que tenía que decir y lo movía por detrás con una... Lo mueve por detrás, así como los muñecos de Moreno. Bueno, sí, da bastante vergüenza. La estupidez está muy bien repartida. Tengo que recordarle lo de Boris Johnson. Bien. Que por no ser no es ni inglés, nació en Nueva York, pero bueno, es igual, él es imitador de Trump, lo ha ganado, se lo llevó. Sí, pero tercermundista a Sánchez, sí. A Fernández no le va a ganar nadie. No, sí, aquí también tenemos. En el reparto tampoco nos fuimos cojos, la verdad es que no. Don Raúl Ramírez. Muy buenas noches. Abogado, empresario, bilbaíno, eso es por encima de todo lo demás. Por encima de todo lo demás. Casi anulando todo lo demás, ¿no? Bueno, al menos complementa. Espero mucho de usted hoy, ¿eh? Ya me están metiendo. Don Daniel Rodríguez Asensio, muy buenas noches. Muy buenas noches. Usted también hoy lo tiene. Espero que ustedes lleguen a la conclusión esta noche de sábado que el hecho de que la oposición no se fije en determinadas cosas no significa que la talentosa gente que nos alumbra con su saber pues esté con la lupa puesta, a ver qué tal. Y un señor que tiene una lupa extraordinaria, una lupa y un porte extraordinario, porque él, en fin, es un galán de la escena periodística, don Eduardo García Serrano. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier, y a la compañía. Un placer. Bueno, pues si les parece, no sé cómo empezar esto hoy. Hacemos una ronda introductoria sobre qué les parece a ustedes la marcha de esas conversaciones que dicen los implicados que van también, pero, en fin, bueno, unos de los implicados, los que se dieron el abrazo, esos dicen que va muy bien. Los otros, algo parece que empieza a chirriar, don Daniel. Hombre, pues muy bien no irá cuando Cataluña ya está gobernando en España. Los independentistas catalanes ya están lanzando los globos sonda de lo que va a hacer este gobierno. Antes de ayer, RC ya anunció que ellos querían un salario mínimo interprofesional para Cataluña de 1.237 euros. 1.329,50. 1.329 los 50 para un catalán son toda una declaración de interés. Y ayer, viernes, el gobierno lanzó, bueno, el gobierno no, PSOE y Podemos lanzó el globo sonda casualmente de que estaban pensando subir el salario mínimo interprofesional a 1.200 euros. No, a 1.000. El economista dijo que 1.200, que es una cifra muy similar, tan similar que me parece que es todo un acercamiento de posturas y me parece que es la entrada hacia pues, un guiño, un acercamiento para que lo que no consiguen a través de la política, que es romper la Constitución, desvertebrar España y hacer un gobierno muy parecido al de Argentina, que por cierto, un pequeño detalle que no sé si se han fijado nuestros telespectadores, esta semana también el jefe de gabinete de Pablo Iglesias, que era un argentino, se ha ido al gobierno argentino a un puesto de segundo nivel, para que veamos lo que nos espera. Pues claro, ya que lo que los separatistas no están consiguiendo, porque tenemos una Carta Magna muy potente y un sistema judicial que nos protege, parece que lo quieren conseguir a través del desempleo masivo, ¿no? Porque el propio gobierno ya ha dicho que la subida del salario mínimo ha afectado al mercado laboral, entonces imagínate subirlo a 1.200 euros, ¿no? Pues desempleo masivo, pobreza y las soluciones populistas de imprimir dinero son las que triunfan y desvertebran Daniel, España. me pones el toro en suertes porque este es el momento en el que yo tengo que hacer una nota a pie de página. El consejero de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, que es un hombre de Esquerra Republicana,
lleva una trayectoria como un cohete. Hace 2 años estaba en el Ayuntamiento de Granollers, hoy es consejero de Trabajo. Bueno, es un señor marroquí que se llama Chakir El Hamrani. Bueno, nada que decir. Nada que decir si no fuera que no ha habido nunca un conseller de la Generalitat, ni de Trabajo, ni de Sanidad, ni de Cultura, ni de Economía, ni de nada, y llevan unos 400, entre 400 y 500, que se llame García, Pérez, López, Gómez, Rodríguez, González. Sigan, Pérez, ni uno. En cambio los de Esquerra han seleccionado al Morito Bueno. El Morito Bueno, consejero de Trabajo y tal. Y su primera propuesta, como claro, ser un país mejor implica que todo sea más caro, que ¿quién no entiende esa lógica? Somos un país mejor y más caro. Y además, lo que echamos a deber nos lo paga el FLA, porque hay 80.000 millones que están por ver. En el caso en el que lleguemos a esa autodeterminación, habrá que endosarles los 80.000 millones, don Asís. Habrá que endosarlo. Yo creo que ninguna solución es barata. Es decir, si alguien se cree que por darle todo a los independentistas catalanes nos vamos a librar de ningún tipo de presión o de pago o de coima, es que no ha entendido nada, ¿no? Pero bueno, preguntabas cómo van las negociaciones. Que haya gobierno antes o después de Navidad, hombre, yo adelanto, y a estas alturas no es aventurado hacerlo, que no lo habrá, pero me puedo equivocar. Eso no depende de Pedro Sánchez. Lo que sí depende de Pedro Sánchez es algo curioso que no ha hecho ningún presidente. O sea, todos los presidentes juegan de alguna manera con la imagen, pero ninguno ha hecho lo que es utilizar absolutamente todo como atrezzo. Es decir, utilizar el discurso de investidura para presionar a partidos políticos. Esto se solía respetar estos ámbitos, hacerlo antes. Y de hecho el presidente ha puesto la directa y va a llamar al Partido Popular y a Ciudadanos y a los demás partidos políticos. ¿Para qué? Pues para enmascarar, por una parte para presionar y por otra para enmascarar, que también va a llamar a los proetarras de Bildu y a basura parecida. Y está intentando montar una conferencia de presidentes o unas consultas sucesivas con los distintos presidentes de comunidades autónomas, es decir, para justificar que aquí quien mandan son los independentistas. La clave de todo esto para mí es lo mismo. Citabas antes el partido de fútbol, no me voy a ir a fútbol porque me imagino que en este país, si empiezas a hablar de fútbol, ya no hablas de otra cosa, ¿no? Y yo sé poco de fútbol. Pero todo viene a ser lo mismo. En realidad en España lo que hay es una aversión a aplicar la ley. Es decir, sencillamente el simple hecho de aplicar la ley es un principio que sirve para resolver muchas cosas. Entonces, curiosamente, vivimos una situación o unas situaciones que son consecuencia de no haber aplicado nunca jamás la ley, y a nadie se le ocurre que a lo mejor empezar a aplicarla sería una novedad e incluso efectiva. Bueno, quiero que escuchen lo que dice la máxima autoridad de Esquerra Republicana, que aunque en la cárcel sigue dirigiendo el control del partido, Oriol Junqueras. Una entrevista muy reciente que hemos locutado para que ustedes no tengan que leerla. Los que somos independentistas de toda la vida no cejaremos en el empeño. No me arrepiento de nada. Siempre defenderemos el referéndum y la autodeterminación. Esquerra ha sido muy clara con sus condiciones. Si se dan, podemos replantear nuestra posición, pero si no se acuerda una mesa de negociación como reclamamos, nuestro voto será negativo. Nosotros no estamos negociando una investidura, sino los mecanismos para buscar una solución democrática al conflicto. Votaremos no si no hay una mesa de negociación entre gobiernos donde podamos hablar de todo y fijemos un calendario y unos mecanismos de cumplimiento de los posibles acuerdos de esa mesa. La pelota está en el tejado de los socialistas y las terceras elecciones también. Pues tal como yo lo veo, pone el acuerdo a un precio absolutamente imposible ni para Pedro Sánchez. Don Luis Bacar. Efectivamente, si te fijas, estos hay que escucharlos porque estos van en serio. Es decir, no son como los otros que dicen una palabra y cada vez que... y la siguiente es mentira, ¿no? Es decir, estos van en serio y por eso es importante las palabras de Junqueras. No negocia un acuerdo de investidura, negocia algo mucho más, negocia la solución de un conflicto. Es decir, negocia que yo salga de la cárcel. Entonces, eso es lo que en este momento está negociando el Partido Socialista. Como el oscurantismo y el silencio es absoluto, a mí la única lectura que hago es que la cosa no va bien.
Es decir, cuando tú estás bien y la cosa va para adelante, pues tú sales y hablas y no haces una rueda de prensa con 2 preguntas. Haces una rueda de prensa en la cual, ¿qué quieren saber? Pues yo le respondo, como la cosa no debe ir muy bien, el precio debe ser tan alto que no saben cómo pagarlo. De hecho, los varones socialistas que no pintan absolutamente Ahora nada en lo esto, vemos, porque ese poco. partido está esclerotizado, está La Siate absolutamente Omnia narcotizado. Dice, es que ni siquiera nos consulta, ni siquiera habla con nosotros. En fin, la situación del PSOE en ese sentido es patético. El precio va a ser muy alto. Cuando yo vi, sabes que hacemos en Periodista Digital análisis de medios, seguimos muy de cerca lo que pasa ahí, y esta semana salió Antonio García Ferreras diciendo, no, tranquilos, que todo va a salir dentro del marco de la Constitución, y movía los brazos y decía, marco, Constitución, todo va a estar. Entonces ahí te das cuenta de que no va a ser dentro de la Constitución, va a ser fuera de la Constitución y que el precio va a ser muy alto. Entonces, podéis esperar lo peor de esto. Yo creo que si llegan a un acuerdo, el acuerdo va a ser humillante para la ciudadanía española, el precio será altísimo y, por supuesto, aquí estará muy fuera de la Constitución. Y durará bien poquito. Don Eduardo. Yo parto de la base de que no se está negociando un acuerdo, sino que el separatismo catalán está tratando de imponernos, a través de Pedro Sánchez, con Pablo Iglesias de mamporrero entre ambos, está tratando de imponernos un tratado de Versalles con barretina a todos los españoles. Ellos parten de la base de que hay que sacar a los presos. Mire usted, para empezar, esa colla de delincuentes que están en un spa carcelario catalán son más libres dentro de ese spa carcelario que los catalanes españolistas fuera. Tienen más libertad ellos dentro de la cárcel que los catalanes españolistas fuera, en su vida cotidiana. Sobre todo los que van a la universidad y los Exacto. apalean. Tratan además de imponernos el Ausland catalán. Ese pancatalanismo que reclama para sí un siglo después. Ya sabes que los primeros teóricos del separatismo catalán reclamaban un imperio catalán que fuera de Lisboa hasta el Ródano. Bueno, pues estos se conforman de momento. Mira, Eduardo, ese que ves con el lazo, ese se llama Amán Calderón y es el que manda en las instituciones penitenciarias catalanas. Este es el que vela, después de que a la Fiscalía le dijeron que tenían pleno derecho a ir a cumplir lo que fuera a las cárceles catalanas y, bueno, pues ya nada queda en manos de la justicia española, a pesar de que es quien produce la sentencia contra estos señores, ¿no? Este es el valet de comedor o el mayordomo de esa colla de delincuentes. Entonces, reclaman en ese Outland catalán las Islas Baleares, el viejo Reino de Valencia y gran parte de Aragón más allá de la franja. Sostienen que España es un Estado fascista. Mire usted, no quiero emplear el casticismo en tono peyorativo, pero hay que ser gilipollas para decir hoy que España es un Estado fascista. Yo a todos estos que sostienen que España es un Estado fascista les daría 10 minutos de fascismo, solo 10 minutitos de fascismo del fetén, para que empezaran a dejar de decir tonterías. De que España es un Estado fascista. O sea, solo 10 minutitos de fascismo del de los años 30. Y comparen ustedes con lo que España les está dando a ustedes. Y bueno, pues toda esa serie de apriorismos falsos, resulta que el gobierno se sienta a negociar con esta tropa que no está dispuesta a renunciar a nada, ni a negociar a nada, porque saben Pero, claro, que... intenten ponerse en el traje de un independentista. Es complicado, lo admito. Pero bueno, los hay de diferentes pelajes. En Junts per Catalunya está el PDeCAT antiguo, hay gente de la era de Pujol, algunos son portavoces en instituciones y son distintos a los que tienen más que ver con Puigdemont o con Torra, y a los de Esquerra tienen otra naturaleza. El partido protomasón de cuando la guerra civil, con los comandos pardos que mataban a la gente que iba a misa, con un triángulo en el símbolo. ¿Qué se creen? ¿Que esto es casualidad? Pues no, no es casualidad, es historia, es historia. Hay que saber algo de historia, amigos. Bueno, la cuestión es que para estos, no negarán, es evidente, que el gobierno de Cataluña es mucho más importante que la gobernabilidad de España. Esto es de libro, no hace falta ser un estudioso de la materia. Y entonces comprenderán por qué están
absolutamente pendientes del espejo retrovisor. Los de Esquerra de Junts pel Cat y los de Junts pel Cat de Esquerra. Así es como va la jugada. En el ámbito de los que tienen el botón de decir sí, ok, vamos con Sánchez. Y esos se miran y según lo que pase, pues por ejemplo, si Puigdemont es sujeto de euroorden, que eso se decide esta misma semana, y le pasa algo, digamos, que lo pone al servicio de la justicia española, pues eso afecta gravitalmente sobre las negociaciones, claro que sí. En el momento en el que vean que las negociaciones van bien de verdad, a Junts per Catalunya le queda el botón de la destrucción nuclear, que es convocar elecciones. Y eso lo decide el señor Torra solo, o supuestamente solo, o con la ayuda de Puigdemont. Así es que no demos nada por hecho, porque partido, lo que se dice partido, hay. Y en este caso, como muestra lo que dicen muy airados los portavoces de Junts per Catalunya, que dicen, oiga, nosotros no, y rotundo. Y vamos a ver si podemos hacer en la campaña de la capa un sallo con lo que haga Esquerra Republicana. Escuchen lo que dice la señora Borràs, portavoz de Junts per Cat. La abstención tiene esa gratuidad de los votos que no estamos en disposición de poder contemplar, a menos que se produzca una situación de cambio no cosmético, sino real. Si ese gobierno de progreso de momento solo ofrece un escenario en el que lo que progresa es la represión, nuestros votos no van a favorecer ese escenario. Vamos, que no hemos avanzado ni medio milímetro, que esto está donde estaba. Don Ángel López Moraver. Buenas noches. ¿Qué vamos a decir? Hablabas de negociaciones del Gobierno, el señor Sánchez y sus amigos del Frente Popular, que hagan lo que tengan que hacer. Lo que nosotros tenemos claro es que este Frente Popular se quiere cargar la unidad de España, se quiere cargar la normalidad democrática, se quiere cargar el Estado de Derecho y va camino de cargarse una de nuestras instituciones más importantes y valiosas, que es la corona. Ahora se inventan que va a haber una reunión con todos los partidos. ¿Cómo una reunión con todos los partidos? Nosotros no se van a sentar jamás, y menos para negociar la unidad de España, y menos para negociar la realidad de todos los españoles. O sea, lo que está claro es que este señor, el vocero ahora mismo de los independentistas, el vocero de los batasunos, el vocero de los separatistas, ante su majestad el rey, pretende blanquear, sentándose con nosotros. Nosotros no nos vamos a sentar jamás. Estos señores golpistas, enemigos de España, estos señores comunistas bolivarianos, estos señores batasunos de Bildu, pretenden ser los que gobiernan nuestro país, pretenden ser los que le dirijan al títere Pedro Sánchez cómo gestionar España. Por lo tanto, nosotros con este señor no tenemos nada más que decirle que no y que no, que un Frente Popular bajo ningún concepto. Nos vamos a ir a publicidad, pero les propongo un tema de reflexión. Sentencia de hace apenas 48 horas, la de la Arandina. Ya saben, hay unos tíos condenados, no voy a entrar en la discusión sobre lo que le pasó a la muchacha, no, me voy a quedar en un pequeñísimo detalle. Hay condenados por haber sido cooperadores necesarios. Bien. Es concepto jurídico muy asentado en la doctrina, tal, bien, bien. ¿Y qué pasa? Que en el golpe de Cataluña, el 1O, ¿no hubo cooperadores necesarios? ¿Y esos dónde están en la sentencia? Porque a mí se me han caído, yo no los veo, no los encuentro. Deben haber caído como polvo en el camino donde ensuciarme la toga, que decía aquel conocido fiscal socialista, que se llamaba Cándido Conde Cumpido. Vamos a publicidad y volvemos en apenas 2 minutos. Continuamos el Cuba de esta noche dedicado a varios propósitos. Uno, seguir las negociaciones entre Pedro Sánchez y Esquerra Republicana y la suerte de los presos. Claro, todo va en paquete. Se ha hecho alusión aquí a algunos socialistas de segundo nivel, con la poltrona bien resuelta de momento, que han dicho, oiga, lo han dicho con gracia, con bastante salero, no nos gusta nada esta negociación con Esquerra, reconsidérenlo. Pero bueno, a la hora de la verdad
no son los que más pintan en el partido, si es que en el Partido Socialista pinta alguien que no sea su secretario general. Y hasta donde yo sé, de esto don Felipe González no ha dicho ni mu. No ha dicho ni mu. Han hablado otros, por ejemplo, Paje. ¿Quieren escucharlo? Es divertido, sí, pero no nos lleva a ninguna parte. Pero bueno, vamos a escucharlo. Yo preferiría, con todas las de la ley, que la estabilidad política en España no pase por los desestabilizadores. Es una cosa como de perogrullo. Si se lo tuviera que explicar a mi hijo con 17 años, no haría falta más de 30 segundos. Quien tiene por oficio desestabilizar no puede, obviamente, formar parte de un planteamiento de estabilidad, independientemente de que la coyuntura actual exige salir del desbloqueo cuanto antes. Las dos cosas hay que intentar conciliarlas, pero evidentemente sin dejarnos ningún tipo de principio en la gatera. Yo, para Reyes, lo que no quiero, como no creo que quieran ningún español ni ninguna española, es vaselina. Vaselina no queremos. Queremos tener unos buenos Reyes, un mejor 2020 y, sobre todo, tener la conciencia tranquila. O sea, que no le gusta la vaselina. Bueno, al de Aragón tampoco le gusta, pero en Aragón saben que el chiste más popular es el de los dos maños que se encuentran y dice, ¿que no te caben 40 en un 600? Vamos. Bueno, pues lo que dice, sube el nivel de la supuesta amenaza. Pero vamos, que va a dejar la Diputación por arriesgarse contra un señor, Pedro Sánchez, que tiene tan mal perder. No, hombre, no. De todas maneras, es interesante lo que dice. Todavía en esa entrevista que tiene pendiente el presidente del gobierno actual en funciones, candidato socialista Pedro Sánchez, con la líder de Ciudadanos, con Inés Arrimadas, a ver si es posible encontrarle una salida a este diabólico laberinto en el que estamos todos atrapados, que haga innecesario el concurso de un partido tan indeseable para mí de cara a la gobernabilidad de España como es Esquerra Republicana de Cataluña. Hola, Maño, pues muy bien, te has quedado descansado, pero luego eso hay que sostenerlo, ¿eh? En donde hay que sostenerlo. No vale con la bravata cuando te ponen la cachiporra del periodismo. A este le va a hacer falta vaselina. Sí, mucha vaselina. Ya. Este se condena. Don Raúl Ramírez. Bueno, la verdad que he estado escuchando con muchísimo interés la noche de hoy, porque está siendo intensa y divertida. Pero fijaros, yo cuando escuchaba a todos, estamos diciendo, pues si Sánchez, RC tiene su mapa de ruta y lo está siguiendo y es creíble, el lenguaje o los argumentos de Sánchez per se, él no es una persona creíble. Yo partí de un elemento, ¿no? Cuando haces una negociación lo primero que haces es fijar posturas, porque si tú no fijas la postura, lógicamente te llegas arrastrada por la propia negociación. Y mi pregunta es, más que una pregunta, una reflexión, es ¿cuál es la posición del señor Sánchez en la negociación? ¿Está representando al Partido Socialista? ¿Es el presidente de los españoles en funciones? ¿Tiene las dos? Porque claro, en función de cómo lo conceptuemos, si es un presidente del gobierno de España, la postura se contesta per se. Tendrá que negociar en función de todos los españoles. Y la legitimidad de su posición al negociar, por sentido común, quiebra. Si es el representante del Partido Socialista, es candidato a la presidencia. Un momento, déjame terminar el argumento. Si es el representante del Partido Socialista Obrero Español, las líneas rojas del primero me valen para el segundo. Es un partido de ámbito nacional y con un concepto, y uno de los fundadores de la Transición Española y de nuestra Constitución, con lo cual es evidente que quiebra la segunda línea. Ahora, antes ha salido aquí una señora muy meritoria hablando de lo que era la represión, ¿no? Y la palabra represión, que nos miramos, la represión del Estado español. Feroz y ardua, que es simplemente cumplir la ley y una ley con vaselina. Porque vamos, los señores de RC, los bigolpistas, yo siempre lo repito, porque son bigolpistas, golpe en el 34, golpe en el 17, ¿no? Digamos que tienen un pedigrí. Tienen un pedigrí de Prime Minister, para este caso. Han sido los únicos que han dado dos golpes de Estado y han salido indemnes. Uno contra la República, siendo republicanos, y otro le pegan contra la Constitución. La pregunta ya vieron otro en 1909 con la Rosa de Fuego. Bueno, pero de momento con estos dos, el modelo parece que no nos gustaba a uno ni nos gusta a otro. Y luego tenemos al decapitador de Montesquieu. Antes habéis hecho una reflexión que a mí me ha hecho especialmente gracia, ¿no? Cuando hablan ahora, ya no hablamos de Constitución, porque claro, en Pedralbes esto nos incomoda, hay que quitarlo, vamos a hablar de marco de seguridad jurídica, ¿no? ¿Quién fue el señor que dijo que el fiscal del Estado estaba a sus órdenes? O sea, ese día, los 4 pelos que le quedasen al pobre Montesquieu, yo creo que pegó un coletazo. Entonces, estamos dando por hecho,
y estamos aceptando de una manera tácita que una persona con una legitimidad no para negociar un acuerdo de investidura, sino para negociar los acuerdos que harán posible esa investidura y que tendrá que cumplir posteriormente, siendo o presidente del gobierno o presidente del Partido Socialista Obrero Español, van contra sus propias esencias. La legitimidad que tiene Esquerra es absoluta, sus votos. Y es absolutamente coherente. La gente le ha votado, y uno de sus argumentos por lo que han votado, porque quiere la autodeterminación. Pero ni el Partido Socialista ha podido decir esta boca es mía, la gran masa, ni el resto español, porque este famoso derecho de decidir, que todos estamos asumiendo en esta mesa, que es un derecho. ¿Pero dónde está la sociedad civil? ¿Por qué no se nos haga? Oiga, el derecho a decidir pasa porque yo también decida. Como miembro del Estado español, como miembro de la comunidad autónoma de Andalucía, o como miembro de Galicia, tengo el mismo derecho a decidir sobre la unidad nacional que pueden tener un señor catalán. Y perdona, y voy concretando, es que ni siquiera le arroga la legitimidad del pueblo propio catalán, porque mayoritariamente el pueblo catalán no quiere ser independiente. Entonces, estamos asumiendo, que es lo que a mí más me enerva, no ya escuchar a unos señores que no comparto nada, esto de las antítesis políticas e ideológicas, pero reconozco su coherencia, son golpistas. Son independentistas, pues lo lógico, y perdón la expresión, coño, es que pidan lo que están pidiendo. Lo que no entiendo es que el resto de la mesa, negando la mayor, arrogándonos en la mayor, vayamos como borregos al matadero, riéndonos de las gracias de un señor y de cuatro más, como decía ayer el señor Iceta. A estos dos que han salido hablando, salen hablando, porque le ha dicho, vosotros estáis mucho más guapos calladitos, porque molestáis. Y porque molestáis no a los intereses del Partido Socialista, que son los que defienden, sino a los de mi jefe y a los míos propios. Y concluyo. A mí me parece muy bien las tertulias, participo, me parece muy bien rompernos las camisas, me parece muy bien la ideología política de muchos partidos, pero señores, la sociedad civil tiene que reaccionar, y tiene que reaccionar ahora, y ya. Medios tenemos, y la calle está para eso, y las instituciones están para esto. Dejémonos ya de paños calientes de qué va a pasar y qué no va a pasar. Pero, querido, cuando pase, será tarde. Ahora no lo es. Esa convocatoria, quien tiene la legitimidad para hacerla es el señor Casado, la señora Arrimadas y el señor Abascal. Y otros. Hágase, pero yo no he dicho que la vaya a hacer yo, que la haría. Pero estos sino que lo que estoy diciendo es que hágase. Solo una puntualización, lo digo por si... quiero decir, yo he dicho una cosa muchas veces en esta casa y lo sigo diciendo. Yo no sé cómo se soluciona el problema del nacionalismo catalán. Pero desde luego, una de las formas, algo que hay que hacer es apoyar, emular, acompañar y proteger a los que se están rebelando físicamente. Por ejemplo, hoy los jóvenes, sé que esto no arregla la situación en Cataluña, los jóvenes de Sacabad no solo plantan cara al rectorado, cómplice de la Universidad Autónoma de Barcelona, no solo eso, sino que hoy han dicho, si no quitan hoy la pintada que estos fascistas, que antes de ayer les agredieron, que estos fascistas han puesto, nosotros vendremos y la quitaremos. No sé si te refieres a eso, pero yo soy plenamente partidario no solo de protestar en la calle. Civil somos ellos y todos los que estamos aquí hoy. Sí, pero que quiero decir que no todas las cosas las tiene que hacer la autoridad o el orden público. Y eso no significa conflicto. Eso no significa conflicto. Pero de momento la sociedad civil ha hecho muchas más cosas que la autoridad. Con Rajoy y con los socialistas. Y los que sacaron 1 millón de personas a la calle en Barcelona hicieron cosas. Estos chicos, recuerdo 2 muchachas que iban a promover los partidos de la selección española de fútbol y en la Meridiana las zurraron. Bueno, tantos y tantos casos de enorme gallardía, ¿no? Ayer, si me permites, porque es que merece un homenaje, cuando los fascistas estos de los CDRs estaban agrediendo a los jóvenes de Sacabad en la Universidad Autónoma de Barcelona, los jóvenes, en vez de esconderse, la escena, vedla porque es impresionante, se pusieron delante, Julia Moreno, la presidenta, se puso delante para que le dieran a ella los huevos que estaban tirando a otros. Y entonces se estaban, entre comillas, peleando los jóvenes por ponerse delante y tapar y proteger con su cuerpo a sus compañeros. Eso es lo mejor de España. Es decir, el proceso ha tenido una cosa fantástica, que ha sacado a los mejores de España y ha sacado lo mejor de ellos. Pero te cuenta que Sánchez juega con 2 elementos. 1, el silencio, y 2, la complicidad de los medios de comunicación de manera global. Y si el silencio se mantiene y los medios de comunicación ayudan a que eso se mantenga, antes estaban hablando del marco de seguridad jurídica de la Constitución. La Constitución, lejos de abrirse, lo que se está es cerrando. ¿Por qué? Porque se están coartando libertades individuales de todos los españoles, hayan nacido en Barcelona, en Lérida o en Almería.
Y lo que tenemos que transmitir es el mensaje. Es decir, los políticos están para representarnos. Aquí tenemos gente que son diputados y tienen la obligación de representar a la sociedad civil porque por eso precisamente son diputados. Que lo hagan mejor o peor es una cuestión, pero indistintamente en la actividad del sector político, la sociedad civil tiene que decir y tiene que poder hablar. Y la única forma libre de poder expresarse es usando el derecho constitucional a la manifestación. Sí, pero vamos a ver, hemos sacralizado la necesidad de estabilizar un país que no tiene presupuestos, que no tiene gobierno, que gobierna en funciones una cantidad de meses brutal, que alegremente convoca elecciones cuando le conviene al presidente del gobierno en un disparate que espero pague, y que luego pues es un hombre muy incómodo porque dice una cosa en campaña y al día siguiente, cuando saca el resultado que saca, la cambia por otra sin el menor recato. Bueno, pues en esas circunstancias, la sociedad española se merece unos líderes en la oposición que la convoquen, que la instrumenten, lo digo cariñosamente el término, y que le digan vamos a intentarlo, porque si no, espérense con lo que les venga luego, ¿eh? Don Eduardo. A mí me gustaría contestar a un par de cosas que han dejado sobre la mesa en plan retórico, evidentemente porque los conozco muy bien y sé de su talento, tanto Raúl como Asís. Se preguntaba Raúl, es que no sé cuál es la postura de Pedro Sánchez en la negociación. Bueno, solo tiene dos posturas, de cúbito supino y de cúbito prono. Nada más. Está esperando a recibir lo que le quieran dar y por donde se lo quieran dar. El derecho a decidir, que tú apelabas, vamos a ver, en una democracia como la que disfrutamos o padecemos, según el gusto de cada quien, pero objetivamente de amplios y dilatados esfínteres, en la que vale todo, se puede hablar de todo, se puede decidir de todo. No, mire usted, el derecho a decidir, implícito en el derecho a autodeterminación, no reza para Cataluña, porque Cataluña no es ni una colonia ni un protectorado de España. Ni siquiera es de España. Cataluña es España, parte fundacional de la nación española y fundamental de la misma. Con lo cual no hay autodeterminación posible. Cataluña no es ni una colonia ni un protectorado español. Preguntaba Asís, bueno, yo no sé retóricamente cómo se soluciona esto. Sí que lo sabes, Asís, como lo sabemos todos los que estamos en esta mesa. Lo que pasa es que la solución va a ser dura, difícil, larga, pero si tomamos la decisión de emprenderla, no será estéril. Para solucionar esto hace falta exactamente hacer durante los próximos 44 años lo contrario de lo que en estos últimos 44 años se ha estado haciendo en Cataluña. Lo contrario. Y para hacer eso es necesario, para empezar, suspender sine die el gobierno autonómico catalán. Suspenderlo. Y hacer lo contrario de lo que ha venido haciendo el gobierno autonómico catalán. Es decir, ¿que esto es duro? Sí. ¿Que va a ser difícil? Sí. ¿Que hay que tener coraje político y valor político para hacerlo? También. Bueno, hay que ser muy estadista y menos político. Y si no se hace esto, perderemos Yo te Cataluña. agradezco, Eduardo, que nos sitúes en el marco de lo que es lo que debería probablemente ser, pero estamos en las negociaciones del tal Pedro Sánchez con Esquerra. Tiene usted razón. Y además, los de la Sexta dicen que esto sale antes de Navidad, o sea que habrá que darse prisita si alguien quiere opinar algo, ¿eh? Porque esto de, enterrar la cabeza en la arena no sirve, eso no sirve. Que hombre, es que no me alcanzan los votos, ya lo sé, pero aparte de eso, hay cosas que sí se pueden hacer, vamos, digo yo, don Luis. Bueno, de aquella bancada se pusieron muchos temas sobre la mesa y yo admiro, la verdad, veo ahí a tres hombres de fe, tres hombres que creen que esto tiene solución y me emociona. Me siento francamente emocionado. No pierdan la fe, muchachos, sigan así. Yo la he perdido hace tiempo y como yo no tengo esperanzas, no voy a vender falsas esperanzas. O sea, yo no creo que a estas alturas, después de 44 años, Cataluña tenga solución. Lo que hemos visto, esos chicos, hablaba Raúl, mi admirado Raúl hablaba de esos chicos a los cuales le estaban dando una paliza en la universidad, esos chicos están abandonados a su suerte. Sí, esos chicos políticamente están abandonados a su suerte. Pero es que vimos una cosa todavía mucho más humillante y peor esta semana, que fue a un etarra dando cátedra en una universidad pública. Tremendo. Es decir, ¿qué esperanza puedo tener yo cuando se permite a una universidad pública que un asesino, que no ha pedido perdón a las víctimas, dé cátedra
en una universidad que pagamos todos, delante de las víctimas a las cuales, por supuesto, se les prohibió el paso y prácticamente se humilló su memoria, se pisoteó su memoria y daba francamente pena ver la escena que estábamos viendo. Cuando España como país permite que eso suceda, permite que a esos chicos les den una paliza, permiten que a una etarra de cátedra en una universidad pública, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo no tengo esperanzas. La sociedad civil ya ha dado la talla. Delante de esa universidad había ciudadanos con un modestito cartel recordando a las víctimas y recordando lo que había pasado. Por supuesto, los que no dieron la talla fueron los medios de comunicación, los que no dieron la talla fueron los partidos políticos. El único que yo veía ahí fue Alfonso Alonso, me sorprendió, pero hay que decirlo, fue Alfonso Alonso. No había nadie más, con lo cual estaban abandonados. En el caso de la universidad, a la única que vi fue a Cayetana. Después no había a más, con lo cual yo no veo a esa sociedad civil arropada de quienes deberían de dar la cara, porque los que deberían dar la cara están bien escondidos. En este momento están bien escondidos porque no quieren dar la cara. Y le dicen a Pedro Sánchez, no, y miren, da rueda de prensa con 2 preguntas y no quiere dar la cara. ¿Y vosotros qué? ¿Y vosotros qué? ¿No veis lo que está pasando? Por lo menos dar la cara por esos chicos a los cuales les acaban de dar una paliza por defender una bandera y un Estado que les ha abandonado y que les ha dejado vendidos y abandonados. El Estado, hay que me da que alguna esperanza sí que tiene usted. Sí, pero tú vives en Madrid, como yo. Ellos no. Por supuesto. Ellos no. Ellos lo están pasando. Ellos viven, como recordaba Eduardo, en una cárcel. En un sistema asfixiante. No tienen derechos. No tienen ningún tipo de derechos. Solo hacerte un comentario, Luis. Has hablado de una cosa que me llama la atención, que hablas de un etarra al que se le permitió y se le protegió y se le publicitó y puede seguir pendiendo adjetivos. Además de un etarra, lo que era un asesino. Lo dije. Es un asesino. Lo dije. Con las víctimas enfrente, con las Etarra y viudas asesino. e hijos de los que había matado. Lo dije. Aclamando por un rector que amparaba en el derecho a la libertad de expresión. Una rectora, no sé si es hombre o mujer, no lo sé. Amparaba la libertad de expresión. Cuando el grado de enfermedad mental, social, en las instituciones llega a este calibre, yo no puedo esperar, por eso digo que yo soy hombre de fe, y te lo agradezco, y me gustaría seguir siéndolo aunque cada día me cueste más, ¿vale? Porque creo que hay que tener esperanza en la vida. Y dentro de esta esperanza, por eso yo no tengo ninguna confianza en que de manera institucional se dé un paso al frente. Antes hablaba Eduardo sobre los políticos, ¿no? Y yo le decía, por lo bajini, le decía un comentario, decía, es que en España hay muy buenos políticos, pero creo que lo que nos faltan son estadistas. Para mí la gran diferencia entre un político y un estadista, ya sabéis cuál es, ¿no? El estadista es aquel que quiere transversar y que dejar una generación o una vida mejor a generaciones futuras, y el político, en algunos casos y no todos, y aquí tenemos políticos, bueno, pues están mirando más el chalet que se compran al Galapagar, el sobresueldo que reciben o cómo posicionar a toda la familia. Las próximas elecciones. O las próximas elecciones. Pero en este caso, yo sigo siendo un hombre fe. Somos 40 y tantos millones de españoles. Estamos elevando a causa común un problema que de afectar, la ironía era absoluta, de afectaría a un porcentaje ínfimo de la población española, en la que meto todo, por supuesto Cataluña. Y a mí tener a un presidente del gobierno sentado, el cual me representa, le guste o no, igual que a mí, a ti y a todos los que estamos en esta mesa, negociando en mi nombre, porque no hay que olvidar que está negociando en nuestro nombre, algo que ninguno de los que estamos en esta mesa ni en este país queremos asumir como negociable, tiene un problema de legitimidad. Se ponga como se ponga. Daniel. Vamos a ver, yo creo que esto es muy sencillo. Las negociaciones es la única vía que ha abierto Sánchez probablemente para seguir migrando, digamos, el epicentro hacia la izquierda. Hemos comentado aquí en este programa, justo acordaos del abrazo con Iglesias, que nos parecía que esto iba a ser el caos, ¿no? Esta semana FAES ha publicado un informe muy detallado diciendo por qué el gobierno de Sánchez Iglesias es la absoluta ruina para España. Y estoy hablando que todavía no se han metido los independentistas. ¿Qué ocurre? Migrar todo ese centro de masas, digámoslo así, hacia la izquierda facilita el camino para cuando el acuerdo con los independentistas fracase, si es que fracasa, que yo creo que ni lo sabe Sánchez. Es decir, es un win-win sí o sí para la izquierda y para el socialismo. Se ha hablado aquí de legitimidad.
La cuestión no es si tú sientes que Sánchez está legitimado, yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa lo sentimos, ¿no? La cuestión es el votante socialista que piensa que está votando a favor del feminismo y a favor de un mundo mejor y del medio ambiente y de todas estas cosas, y realmente está votando en contra de la unidad de España y está votando para romper el país, ¿no? Entonces, esa es la legitimidad que a mí personalmente me preocupa, y eso es lo que Sánchez está rompiendo en su mesa de acuerdo. Yo, para acabar, me llamó mucho la atención cuando el PSOE, Podemos, Esquerra y todos estos partidos hicieron sus consultas internas y la votación fue positiva masivamente, es decir, la más baja fue un 92%, que yo creo que eso pues huele a un nuevo elemento tergiversador de construir una legitimidad y construir una narrativa para que la gente pensemos que están legitimados, ¿no? Entonces, claro, me parece muy peligroso, porque luego, si esto fracasa, que yo creo que va a fracasar, cuando se siente con Arrimadas, con Casado o con quien crea que se tiene que sentar, nos va a parecer un mal menor, pero es que va a ser ya un mal muy grande lo que tenemos los españoles en Ángel esta López. situación. Con nosotros no se va a sentar. O sea, Nosotros no se va a sentar, eso ha quedado claro. Eso ha quedado claro. No deja de ser, yo te lo voy a plantear, esa es nuestra posición, y es firme. con toda amabilidad, pero con el máximo de inflexibilidad del que soy capaz. No entiendo cómo yo he puesto más tweets y hago más esfuerzo para que eso fracase el gobierno del abrazo. Hombre, ya el de los golpistas, pues imagínate, pongo 1, 2 o 3 diarios. Que los líderes de la oposición, pero ¿en qué estamos? Con excepciones, pero en general la oposición nos está partiendo la cara en un momento en el que, oye, a lo mejor tiene razón Farreras y a final de año está cerrado el acuerdo y ya estamos perdidos. Nosotros, por activa y por pasiva, hemos dicho durante toda la campaña, y así nos hemos comprometido con nuestros votantes, que con este señor, que no íbamos a apoyar ningún tipo de acuerdo con este señor al frente. Y vamos a seguir firmes en eso. Que hay un acuerdo en el que está Ciudadanos y el Partido Popular, ya lo hemos dicho, no lo vamos a criticar. Que salga ese acuerdo tiene más de 200 y pico escaños, y una vez que ese acuerdo salga adelante, pues nosotros nos iremos a nuestra leal oposición y a nuestro posicionamiento ideológico, que es el que y con el que nos hemos comprometido con nuestros votantes. Pero bueno, hablábamos ahora mismo, hacía referencia a este señor, etarra, o estos señores. O sea, nosotros lo hemos hecho bien claro, o sea, hemos pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que esto se prohíba, o sea, que es que este señor, o sea, que es que ha habido asesinos en una universidad pública española sentando doctrina. Que sí, Ángel, ¿A qué estamos jugando? O sea, ¿a qué estamos jugando? Vente a mi posicionamiento. Ahora vivimos un momento de mayor gravedad que en la manifestación de la Plaza de Colón. Te lo puedo asegurar. Pero y a mí no me convoca nadie a ir a ningún sitio. Es que este domingo lo tengo libre. Nosotros tenemos Me han 52 entendido, escaños. ¿no? Nosotros tenemos 52 escaños y con esos 52 escaños podemos llegar a donde podemos llegar. No te lo tomes, Ángel, como un alegato, en este caso, hacia tu partido, Vox. No, esto es un alegato que afecta a la oposición entera, porque yo creo que están pendientes de no sé qué cosas, pero que no son la gravedad del momento y lo que se juega España, tal vez en 15 días. Pero nosotros llevamos toda la campaña. Lamentaciones las oirán durante muchos años. Mira, Ángel, lo que te está tratando de decir Javier Horcajo, y yo participo plenamente del contenido y el continente de lo que te ha dicho, es que, por ejemplo, en Italia, en los años 90, cuando la Liga Norte trató de independizar la Padania, Oscar Luigi Scalfaro, presidente de la República, a Bossi, el líder entonces de la Padania que amenazaba con independizar la Italia, le hizo ponerse de pie en el Congreso italiano. Le dijo, como siga usted por ese camino, se encontrará con el ejército italiano. Al día siguiente, hablando de la movilización, al día siguiente, todas las fuerzas civiles, sociales italianas convocaron una macro manifestación en Roma a la que acudieron más de 8 millones de italianos, cuya pancarta inicial era la Sagrada Unidad de Italia. Los sindicatos italianos, la patronal italiana, los clubs de bolos, de mus y de billar en Italia, todos
al lado del presidente de la República y de los partidos políticos partidarios de la unidad de Italia. Hasta las novias de Berlusconi. Hasta la novia de Berlusconi. Pero en España los sindicatos... Los sindicatos prefieren ir a Lledoners. ¿Qué le vamos a hacer? Es que la novia de nuestro presidente, ya sabéis quién es. Bueno, venga, nos vamos a publicidad, que tenemos un asunto pendiente que espero que les interese muchísimo, que es cómo hacían con la pasta los de Podemos. ¿Se acuerda aquel tío que puso de moda lo de la gente? Aquel tío que decía que había que remoralizar la política española, que miraba con asco a la gente del Partido Popular, que miraba con bastante asquito a la gente del Partido Socialista, que miraba con asquito en general a todo el mundo, que estaba por alcanzar los cielos, decía. Bueno, Pablo Iglesias, correcto, efectivamente, de ese hablo. Ese, un sinvergüenza, un cara dura, no por la casa de Galapagar, que también, no por lo de, en fin, su práctica y sus engaños, no por su relación con esta casa, porque luego hablaremos de eso. No, por la pasta. Vamos a analizar las cosas como se tienen que hacer, tabla rasa. Lo que a él le ofendía tanto, acudir dopado a elecciones, y decía que lo hacía el Partido Popular, y les acusaba, es que usted tiene una caja B, y Podemos también. Y es que usted, hay sobresueldos, y en Podemos también. Y es que usted infla los gastos y utiliza empresas del caso Gürtel, y en Podemos también. Y es que además, puestos a ser crueles con la purga de los que han sacado esos temas a la palestra pública, lo saben ser más que ninguno, ¿eh? Al pobre abogadillo este en cuestión que empezó a denunciar, a la chica no, la han tenido que respetar porque como no habla, pero al que lideraba el asunto, a ese lo han fusilado al alba, ¿eh? Le han sacado un caso de acoso sexual, que esto es como si, en fin, que le pregunten a Plácido Domingo, ¿cómo es eso? Con razón, pues ¿qué más da? Si lo que denuncia es sobresueldos, caja B, dinero, y que se han llevado allí, como decía Enrique Riobó, dice, no, hombre, su programa, La Tuerca, manejaban dinero negro, dice, a las puertas, y se fueron a Venezuela a pedirle a Chávez dinero para comprar la cadena. ¿Cómo? Me está contando. Sí. Y ahora empezamos a reunir piezas en el entorno de Podemos, y parece que en Bolivia eran los grandes inspiradores de Evo Morales. Ahora que Evo Morales está en Ezeiza recién llegado, empezamos a saber, porque claro, pues el país mejora y hay un contrapoder político, que de allí el dinero de Evo Morales y los cocaleros iba directamente a las cuentas de Podemos, ¿eh? Bueno, en fin, interesantísimo todo. Esto se está poniendo, bárbaro. Pero yo digo, oiga, ¿y tan acomplejado está el líder del Partido Popular como para no salir corriendo y diciendo, oiga, esto es lo mismo que decían ustedes que hacíamos en el Partido Popular? Si es que ya está bien, que se investigue. Vamos a llevar esto a los tribunales. ¿Tan prostituidas están las fiscalías? Por cierto, los catalanes, una de las primeras cosas que han pedido es que cambien a la señora fiscal general del Estado, ¿eh? No, como mando yo, como deben pensar la cárcel o sin ella. Oiga, catalán, los nacionalistas catalanes. Es verdad. No me sea usted... Bueno, sí, los que están en el Matrix independent. ¿Usted de dónde es? Yo soy catalán. ¿Y usted es catalán? No, pues yo soy español. Pues eso. Por encima de otras consideraciones. Ser catalán es su forma de ser español. Estoy hablando de Podemos, no me meta usted en harinas. Perdón. Yo lo que quiero es significar, como he hecho antes, que aquí también se arruga la oposición. Yo no sé por qué, pero aquí se tiene miedo a Podemos, en las fiscalías, en los juzgados y en la política. O alguno se siente en una situación tan de debilidad que no es capaz de salir y dar un golpe en la mesa y decir esto a los tribunales y que se dirima la verdad, pero con esa mala folla que usaron con el PP, ¿eh? Con detenciones en horas de telediario, con entradas y registros, con averiguar quién le dio el martillazo al ordenador oportuno. Me dicen que el origen de todo esto es que parece que esos dos abogados inspiraron al chofer de la señora de Galapagar para que contara sus hábitos de marquesona, ¿eh? Y eso no se lo han perdonado. Y por eso esos dos, la más pura y simple purga
stalinista, que, en fin, que eso lo saben hacer ellos de maravilla. Vamos a resumir lo que denunciaban estos dos abogados de Podemos, que conocen perfectamente la contabilidad, los ingresos, los pagos y los sobresueldos y la caja B. La semana pasada despedían a uno de los abogados del partido, José Manuel Calvente, por un presunto acoso sexual, algo que él niega por completo. Sí, rotundamente falso, rotundamente falso. Esto forma parte de toda esta campaña que están realizando pues, para ocultar la serie de irregularidades que estábamos investigando. Este abogado denunciaba que dirigentes del partido cobraban presuntamente sobresueldos en negro y que se han producido despidos sin cumplir la ley para intentar encubrir un ERE. Yo tengo pruebas documentales que precisamente me han enviado de la implicación de las personas contra las que me voy a querellar. Unas acusaciones a las que Pablo Iglesias respondía así. Se trata de un caso de acoso sexual muy grave que ustedes conocen y todo aquel que acuse a Podemos de algún delito lo que tiene que hacer es ir a los tribunales y que los tribunales diriman. Pero los problemas no se alejan de Podemos. El segundo paso de esta guerra abierta lo veremos previsiblemente cuando el abogado entregue las pruebas a la justicia. ¿Por qué hay miedo en nuestro país hacia Podemos? ¿Por qué no se les trata con el mismo rasero? ¿Por qué no hay gente aguerrida y valiente que dice, ¿por qué? Porque ya se sabe, el escrache, sus leyes incomodan, cuidado, que estos no... Digo yo, tú eres un experto en Sí, pero yo lo que estoy autorizado a decir es que esto es desde el principio. Lo gracioso de Podemos es que, en primer lugar, este miedo, estos escraches, sucedían desde el principio. Yo en mi libro tuve una anécdota curiosa porque fui a buscar unos artículos que me aconsejaron. Recuerde usted el título de su libro, hombre. Sí, bueno, se llama Podemos en No ha venido a hablar de su libro, pero está bien que lo haga. No, hombre, es un libro de coyuntura, aunque está muy bien escrito, las cosas como son, pero contaba una cosa que me ocurrió, que es que Sergio del Molino, que es un escritor bastante conocido, de izquierdas, escribió dos artículos que me aconsejaron y me fui a buscar los artículos, dos artículos muy críticos con el Podemos, muy al principio. Y entonces no encontraba los artículos, entonces le escribí a Sergio, un tipo majo, y dije, ¿qué pasa? Y me dije, no, es que he tenido que borrarlos, y entonces me contó la serie de amenazas, tanto físicas y presenciales en Feria del Libro, como de otro tipo, que le había llevado a tener que borrarlos. Y de hecho tuve un intercambio de correos con él que me pareció oportuno. Le dije, perdona, Sergio, ¿puedo utilizar estos correos en mi libro? ¿Puedo citarlos? Y me dijo, sí. Y me dijo, ten mucha suerte. Si el libro es crítico con Podemos, mucha suerte. Pero solo déjame añadir todo. Yo esto no lo voy a desgranar, pero desde las aportaciones de los 425.000 euros, que eran muy al principio de Podemos, hasta la campaña de aportaciones individuales. ¿Recordáis cuando hicieron la primera campaña de captación de fondos diciendo nosotros no tenemos préstamos de los bancos? Y entonces la gente, para que te hagas una idea, había el crowdfunding, había gente que estaba en el paro y había gente que ganaba 300 euros o 400 euros al mes y que aportaba 5.000. ¿Qué era esto? Todo el mundo lo decía. Todo el mundo lo que estaba diciendo es que lo que se estaba haciendo era blanquear. No estoy hablando de ahora, estoy hablando desde el principio, es decir, eran una banda de golfillos. En la mansión de Galapagar, que tanto daño ha hecho al matrimonio Ceausescu, ¿no? a Iglesias y Montero, es decir, el préstamo lo concertan con la Caja de Ingenieros, donde tiene 3 millones de euros Podemos. O sea, eso ya en sí, en cualquier empresa privada, esto sería un conflicto evidente de intereses. Acude, eso lo han dicho ahora, pero lo dijimos muchos desde el principio, acude el tesorero a la firma de la compraventa. ¿Por qué? Y el detalle menor es que el precio declarado sea 600.000, cuando cualquiera te dice que esa casa no vale menos de 1.200.000, pero todo, quiero decir, que han sido siempre. Voy a hacer un poquito, una miaja de trampa. Aprovechando que está aquí Eduardo García Serrano, le voy a hacer una petición que yo sé que va a ser atendida. ¿Podría usted contar cómo era el truqui del aparentemente inocente Rafael Alberti, que vino aquí al principio de la democracia con el Partido Comunista, con los versitos sobre el marinero y todas esas cosas?
en tiempos de la República? Sí, Rafael Alberti, que formaba parte de esa brigada de los líricos del terror, del terror rojo, del Frente Popular, tenía una columna diaria en el ABC republicano. Ya sabes que ABC, bueno, nuestros oyentes, el ABC de Madrid era el republicano y el ABC de Sevilla era el nacional y monárquico. Llamaba? La columna de Alberti se llamaba A Paseo. A Paseo. Era diaria. Todos los nombres propios que aparecían en negrita en la columna de Alberti, A Paseo, esa noche salían a paseo. Iba la motorizada de Indalecio Prieto o las brigadas de los anarquistas y de los comunistas, los sacaban de su casa y horas después aparecían muertos en las cunetas de los suburbios de Madrid. O sea que ahí todos los días. Bueno, pues mira, pues esto es una de las cosas que no aprenderán hoy en día en los colegios públicos cuando hablen de Rafael Alberti. No, aprender lo de se equivocó la paloma. Qué vengativos, qué vengativos. No, esto lo contaba, por cierto, en este libro, no cito el autor, me lo has prohibido. No, como yo, prohibir el autor de un libro, Dios me libre. Un magnífico escritor, Trapiello, de la izquierda, en un libro que es muy de izquierdas, incluso muy sesgado hacia la izquierda y que fue absolutamente criticado pues porque contaba los asesinatos, los crímenes, entre otros, bueno, y estos señalamientos, mientras, por cierto, vivían en el lujo. Opíparamente. En el lujo, pero en el lujo. De hecho, hay unas famosas anécdotas, quiero recordar, con Miguel Hernández, que les reprochaba que vivieran en lujo en medio de la guerra, etcétera. Y claro, Enrique Castro, el fundador del V Regimiento, la única unidad militar medianamente seria que tuvo el Ejército Rojo, y el jefe de los comisarios políticos del Ejército Rojo, Enrique Castro, salió en esa columna y le salvó el gobierno, salió en A Paseo, cuando expulsa del V Regimiento a las milicianas de la Pasionaria, con la célebre frase que todos recordaréis: las milicianas de la Pasionaria ocasionan más bajas en el Ejército Rojo que las ametralladoras nacionales. Se ganó la enemiga de la Pasionaria y decretaron que debía ser eliminado. Luis y Daniel, por favor. Bueno, yo creo que si en Podemos nadie nos va a contar ahora, nadie va a descubrir a estas alturas. Nosotros en Periodista Digital, diciembre del 2013 ya contábamos, fuimos el primer medio que contó con un papel de dónde venía el dinero de Podemos y cómo en ese momento todavía no existía Podemos, pero sí existían unos chicos que tenían muchas ganas de mandar y muchas ganas de instaurar una especie de chavismo aquí en España. Y entonces nosotros ahí contamos de dónde venía el dinero. Por supuesto, dijimos al otro día nos llamarán del Partido Popular, nos llamarán de Ciudadanos, querrán saber lo que pasa. Es que no nos llamaron de ningún lado, tenían el mismo interés que ahora. O sea, nada, nulo. Yo estoy esperando que alguien salga y diga y pida a la Fiscalía, pida a la Justicia. Vamos, porque esto es un escándalo. Imagínense si hubiese sido al revés, si hubiese sido esto en Vox o en el Partido Popular. Lo que estaría haciendo en este momento Podemos, estaría las 24 horas del día con todo su aparato. Todavía me acuerdo. Con todo su aparato mediático, las 24 horas hablando de esto. Yo le puedo asegurar, como usted sabe, yo analizo los medios de comunicación y durante toda la semana en las principales cadenas este tema fue prácticamente ignorado. Igual que la oposición, que tampoco se ha enterado de esto. Bueno, siguen pasando los días, esperemos que algún día se entere. Mientras tanto, le cuento. Respecto a esto surge de el Escolta Gate, ¿no? El Escolta Gate es una escolta que denuncia que ella, en lugar de hacer trabajo de escolta, lo utilizaban para calentar el coche, para cuidar a los bebés de Montero, etcétera, etcétera. Hay una denuncia y en Podemos entienden que esa denuncia, que el chivatazo de la filtración de esa información la da José María Calvente, que es el abogado, que no era un mindungui dentro de la organización, era el encargado era uno de los controles internos. Hay 3 controles internos dentro de Podemos, pues Calvente era el encargado de la comisión normativa. Y María Carmona era la encargada de la protección de datos. Esa señora que ven ahí, a la que no pudieron acusar de acoso sexual, ¿verdad? Son los 2 abogados. Entonces le despiden con la excusa, lo borran de la foto, como hacía Stalin, pues lo borran de la foto con la excusa de que había una denuncia de acoso sexual. Gracioso, porque veíamos ahí a Pablo Iglesias y en esa rueda de prensa, a posterior, le preguntan y le dicen: oiga, ¿y si hubo una denuncia de acoso sexual, dónde está? Si este señor cometió un abuso sexual, ¿dónde está la denuncia? Respuesta de Iglesias: pues no sé, estamos esperando que la víctima decida
decida acometer la denuncia. O sea, ustedes como partido no van a hacer ustedes que son tan feministas no van a mover una ceja por esto. Bueno, con lo cual ahí hay una flagrante mentira. Flagrante mentira que en este momento yo creo que la oposición, los partidos de la oposición que podrían haber explotado esto, no se han enterado. Seguimos. Pues entonces aquí lo que hay dentro de Podemos es una guerra civil interna brutal entre estos, Carmona, Calvente, y el secretario de organización, que es Alberto Rodríguez, el Rastas. Entonces, en este momento lo que hay es una lucha interna de poder brutal. Y entonces, ¿qué pasa? Que comete un error y Gentili, decía Daniel, Pablo Gentili, el argentino este, el jefe de gabinete de Iglesias, el que se fue a hacer le susurraba a Iglesias, aunque Iglesias, por lo que dicen, tampoco le hacía mucho caso. Pero Gentili se va porque también estaba peleado con Irene Montero, que tampoco parece que se lleva muy bien. Entonces este dijo, puso pie polvorosa y dijo, ahí que os den y yo me vuelvo a Argentina, donde voy a mandar más que aquí, que nadie me hace ni caso. Porque eso no es un partido, eso es en este momento es una sociedad de dos que son los que mandan. Entonces, vista esta situación, Gentili se va y cometen el error porque Calvente, el tema es que Calvente, esto podría ser una filesa, esto podría ser un caso Bárcenas, le puede poner el nombre, porque Calvente tiene todos los papeles. Y ahora los está soltando que el alquiler de Pablo Echenique ahí en un lujoso barrio de Madrid, en Salamanca, se estaba pagando con dinero del partido y no estaba blanqueado. Se están sacando que Daniel de Frutos, que es un tío que maneja la pasta, está cobrando mucho más que esos 3 sueldos de salario mínimo, 3 salarios mínimos que se habían posicionado. Y entonces están saliendo temas muy escabrosos porque estos dos tenían acceso a toda la información. Me ha hecho usted recordar un pasaje impagable de la política reciente de nuestro país, usted también lo conoce muy bien. Es ese momento en el que un señor de Podemos se enfrenta a Echenique en un mitin electoral y le dice, así que muy bien, esa comisión de conflictos funciona de miedo, 80.000, ¿no? Tenéis por resolver, ¿no? Muy bien, te aplaudo, compañero, te aplaudo. ¿Y qué pasó con ese señor? ¿Cómo acabó el hombre ese? ¿Cómo acabó? Cuéntalo. A ese señor, le dieron una ese señor que era de Toledo, al otro día a la salida de su casa le dieron una paliza de muerte. Sí. Le mandaron un sicario. Sus imágenes le en mandaron el un sicario y le dejaron una paliza de muerte. No lo mataron gracias a que intervino la mujer y el sicario salió por patas. Por eso a mí me escandaliza cada vez que alguien dice, con perdón, puede ser por ignorancia, puede ser por lo que sea, cada vez que alguien dice, se han vuelto casta, se han vuelto... ¿Pero cómo que se han vuelto? Estos chicos, si les conoces desde... No conocer lo que dicen, sino lo que son de toda la vida unos privilegiados golfillos que llevan engañando, trapicheando, en el mejor de los casos, no desde que ahora se han vuelto casta y no sé qué, desde antes de fundar Podemos. Es que son lo que son. Es que el hermano de Rejón, el moderado, ¿no? El Rejón es el moderado, es que acorralaban. No voy a decir más por si, en fin, ahí querías. Es que acorralaban a personas en las universidades de Madrid por el simple hecho de que estaban repartiendo propaganda pro vida y entonces no solo les acorralaban, hacían otras cosas. Lo puedes decir tranquilamente porque están las imágenes del Scratch de Rosa Díez y el que habla, el que lleva la cabeza es el hermano de Rejón. Sí, pero es que hicieron más cosas violentas que no están grabadas, como tú sabes. Pero que... Ramón Espinar, cuenta quién era Ramón Espinar y a qué se dedicaba Ramón Espinar en la facultad. Daniel. Burgas, vamos, no hace falta saber que Podemos es un partido que tiene a sus asociados o a sus militantes acostumbrados a las purgas. ¿Dónde está Descansa? El propio Rejón, Ramón Espinar. Es decir, son gente que en cuanto ha levantado la voz o ha osado enfrentarse al líder, pues ya sabemos dónde han acabado. Pero a mí me gustaría ir un paso más allá, porque a mí me llama la atención, uno, que salga todo esto en este momento, y dos, que efectivamente todo el mundo corra aquí un tupido velo, tanto el PSOE como la oposición. Lo cual me lleva a pensar, pues, una teoría que he oído y que al principio me parecía un poco paranoica, pero que, bueno, pues puede ser cierta, ¿no? Y es, en plena negociación con RC, el PSOE, que tiene gran parte del partido en contra de traspasar la línea roja de la Constitución, se quiere cargar a Podemos o quiere destrozarlo desde dentro. Parece que el
según esta gente, ¿no? El abrazo de Sánchez con Iglesias fue una especie de abrazo del oso y está preparando unas terceras elecciones. Unas terceras elecciones que además, si os fijáis, coincide con los primeros guiños, o bueno, hachazos de Sánchez a la oposición. Hasta ahora ni Arrimadas, ni Casado, ni por supuesto Abascal habían sido nombrados por Sánchez. Ahora les ataca, pero ya les nombra. Entonces, a mí estos tres elementos me llaman la atención y me hacen pensar que el pacto con RC no está tan cercano y que, bueno, pues que al final Podemos es el tonto útil del sistema, que todo el mundo sabía que lo iban a poder desmontar o a intentar desmontarlo en el momento adecuado, que puede ser este. Dicho oye, si tú hablas con cualquier argentino o con cualquier venezolano exiliado, te sabe perfectamente que Pablo Iglesias and Company estaba en los mítines de Chávez, de Maduro, en Argentina. Es decir, tú dices que yo estos cromos ya los he visto, a mí no, que no me vengan a contar cuentos, yo ya he visto estos cromos. Además, cualquiera, son opiniones unánimes. Si en este país no lo queremos aprender, pues bueno, la democracia es así. Pero esta gente ya sabemos hacia dónde va a ir, hacia la represión a la oposición que hay en Argentina y en Venezuela. Más claro, el agua. Ángel. Bueno, ¿qué vamos a decir? Nosotros hablabais de miedo de la oposición. Nosotros miedo ninguno, pero bajo ningún concepto. Lo que está claro es que ¿qué podemos esperar de los comunistas? Todos sabemos bien claro qué son los comunistas. Lo que pasa es que como una de nuestras máximas es creer en la justicia. Y como creemos en la justicia, pues vamos a esperar a que los acontecimientos se vayan sucediendo. Como creemos en la presunción de inocencia, vamos a ver qué se va sucediendo y a partir de ahí tendrá que ser la justicia quien dictamine sentencia. Y a partir de ese momento nosotros podremos salir a decir exactamente qué han hecho estos señores o qué han dejado de hacer. Sí que es verdad que, bueno, pues que tendrán que aclarar muchas cosas si efectivamente la justicia los condena. ¿Qué pasa con estos dos abogados? Estos dos abogados están mintiendo, no están mintiendo. Movimiento claro, y germen del comunismo absoluto. Están utilizando a estos dos pobres señores, bueno, pues para seguir en esa línea total y absoluto de comunismo. Este señor, ¿qué vamos a decir de él? Hablaba de su casita y estaba orgullosito de su casita en Vallecas y ahora Palacio de Galapagar. Orgulloso de ser, bueno, pues de esos que se alegraba por ver cómo hacían daño a las fuerzas de seguridad del Estado en aquellas manifestaciones alrededor del Congreso, y ahora los tiene vigilando su casa. Este señor que, bueno, antes lo decías tú, de la casta, este señor, yo creo que ha sido casta y ha sido niño de paz toda su vida. Entonces, a partir de ahí, y se ha valido del comunismo pues, para hacer lo que da la gana. Está clarísimo que el germen de Podemos parece ser el mismo que de los mismos males de toda Latinoamérica, y al final esto lo único que se resume es en miseria, autoritarismo y, por supuesto, desorden público. Sí, pero yo sigo sin saber por qué a este le tratan con esta exquisitez que a ningún otro partido en España se le dispensaría. Habría peticiones de comisión de investigación en las Cortes, habrían llevado papeles a la Fiscalía, se habrían movido como se movieron por el tema Gürtel. Esto es idéntico el caso Gürtel. No sé los importes, pero la factura... recuerden que aquel caso aparece cuando un señor de Majadahonda graba a uno, oye, esto que me tenéis que dar no me ha llegado, tal, no sé qué, y bueno, empiezan a moverlo y le acaba costando el gobierno al señor Rajoy. Poca broma. Don Raúl Ramírez. Yo es que hay veces que me intento morder los labios cuando hay otras intervenciones porque tengo esa ansia de poder expresarme libremente, porque cada día tenemos menos sitio para poder hablar y este es uno de los templos, gracias a Dios, hoy donde todavía se puede hacer. Pero me ha hecho mucha gracia. A mí cuando estamos hablando de confiar en la justicia en un Estado comunista, es que es una antítesis. El Estado comunista, la justicia es el Estado y no hay separación de poderes. Por tanto, ni lo hay, como decían aquella, ni está ni se le espera. En España, estando las instituciones como estamos, y antes hablaba usted... Yo quiero creer que todavía no estamos en un Estado comunista. Sí, no, pero ahora mismo te voy a explicar. No estamos en un Estado comunista de momento, pero estoy hablando de semanas, por desgracia. Porque si el gobierno sale de un corte o del otro, estamos en un Estado comunista, bajo mi criterio. Con lo cual... Gobierno comunista. Pero eso es mi criterio personal, es discutible, yo lo veo así. Entonces, los ingleses. a partir de ahí, las instituciones se posicionan. ¿Qué trae el comunismo? El no entender dos cosas. La palabra mérito atenta a las bases del comunismo
y es mejor el modelo dáctil. El que se mueve no sale en la foto. Dicho de otra manera, se le corta la cabeza. Y hombre, y la judicatura, pues por desgracia, también tiene que comer, vivir y seguir en este país. Son personas como nosotros que quieren desarrollar su actividad profesional. Y bueno, tenemos muchos casos. Esa es la fortaleza, esa es la chulería que tiene. Mira, Pablo Iglesias, perdóname, Xavier, esa es la chulería que tiene. Pero yo no voy a ser cómplice ni de él ni de Ferreras. Vamos a empezar a decir cosas. Mira, si algo que une a todos los elementos que Podemos que habéis hablado es el gusto por el sector inmobiliario. Porque habláis de uno, pero hombre, Ramón Espinal, que habéis hablado, hombre, tiene una trayectoria de inversor Carmena, espectacular. no te olvides. No, sí lo voy a poner, te iba a poner. Carmena, Echenique, si en algo son conocidos su actividad profesional es en la especulación inmobiliaria. Se han forrado. Oye, ¿qué me decís del responsable de Podemos en Murcia hoy en la mesa del Congreso? Un hombre que hace 3 años declaraba impuesto a la renta 0 euros y que hoy declara 85.000. Claro, si tú haces las cuentas a 8.000 de salario en 14 pagas, ni ha comido, ni ha bebido, ni ha respirado, ni tiene hipoteca, ni tiene nada. Porque si sumo, esto no suma. Es decir, pero, y luego llega la madre del cordero. Pasáis las cosas muy por encima, porque tenemos como miedito a poner cosas. Cuando ellos, vamos, no solamente no han tenido miedo, lo han promovido y lo que no ha colado se lo han llegado a inventar. Oye, tira, calumnia, que algo queda. Oye, ¿qué pasa con el cajero monedero? Porque el cajero monedero, que era el tesorero de Bárcenas, ahora tenemos el cajero monedero. Oye, lo de Bolivia tiene una pinta complicadita, ¿no? Estos señores de Neurona, que es la agencia de comunicación, para aquellos que no estén al corriente, Neurona es una agencia de comunicación que monta Monedero con sus 4 amigos, que trabaja con una ex ministra del gobierno boliviano, responsable del ministerio, que curiosamente, ahora cuando se cambia de gobierno, el señor Evo sale huyendo como un conejo, dice 3 cositas: uso indebido de influencias, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles con la función pública. 90 casos investigados, 1,5 millones de difícil justificación. Esto es el cajero monedero. Y lo que yo pregunto es, si esto lo llega a hacer otro partido político, digo yo que estaban todos en la sede, como se han estado, pidiendo la cabeza del tesorero, no, de toda la fila. ¿Dónde está el resto de la clase política? ¿Dónde están las interpelaciones parlamentarias preguntando a la gente de Podemos, tengamos 50 o 150 diputados, si esto es verdad o es mentira? ¿Por qué no niegan la mayor? ¿Por qué no demandan al medio de comunicación que lo publica? Silencio absoluto. Entonces, cuando uno está mal, como tú decías del esfínter, lo mejor es apretarse. Ahora, lo que nunca hay que hacer es meter la cabeza, porque si empezamos a meter la cabeza, la metemos todos. Y lo que no puede ser es que haya personas valientes, autónomos, trabajadores, que están luchando, rompiéndose la cara por este país, y los demás, todos comoditos, mirando para otro lado, como que esto no va con nosotros. Porque esto, señores, esto sí va con nosotros. Todavía me acuerdo de aquel pleito del marido de Manuela Carmena con aquellos 3 negros que tenía en el despacho de arquitectura, y de cómo pues el medio que se atrevía a contarlo pues sufría los rigores de la banda podemita. O cuando pues esta señora, a la que se le acusaba a la señora Carmena, de un alzamiento de bienes en una finca en el Espinar, Segovia, pues aquello quedó, porque es que es una compañera juez, aquello quedó en el corporativismo de decir, bueno, puede que lo sea, pero se ha cometido en otra provincia, así es que dejémoslo. Y nadie lo continuó. Si es que hay gente que nace con la flor en el trasero. Don Eduardo, brevemente, que nos vamos a publicar. Muy brevemente. Ha causado cierta zozobra en su señoría la afirmación de Raúl de que si esto fragua vamos a un gobierno comunista. Pues sí es verdad. Los comunistas en Occidente rara vez, por no decir ninguna, en los países de la Europa occidental han presidido gobiernos. Lo que no quiere decir que no hayan gobernado. Para eso inventan la fórmula prodigiosa en la Tercera Internacional de los frentes populares, que consiste en aliarse con todo lo que tienen a su izquierda, los anarquistas, y lo que tienen a su derecha, socialistas, socialdemócratas, liberales de derechas, etc. Y así controlar los gobiernos. En España, en la época más feroz del comunismo, durante el Frente Popular, de febrero del 36 al 18 de julio del 36, al 1 de abril del 39, los comunistas no presidieron el gobierno, lo presidieron 2 socialistas, Largo Caballero y Negrín, socialistas bolchevizados. Los comunistas estaban en un segundo plano, pero eran los que realmente gobernaban, que es lo que va a volver a Cambiaron hasta los uniformes del ejército de la Sí, señor. Nos vamos a publicidad y volvemos en apenas 2 minutos.
Estamos hablando de las golferías de Podemos, Caja B, sobresueldos, inflar los gastos, todo, fraude, acudir dopado a no sé qué elecciones, mangoneos con la pasta que no difieren en absoluto a los que le costaron el gobierno a Mariano Rajoy, los del caso Gürtel. Se parecen enormemente. Bueno, quiero que escuchen a Eduardo Inda, que pasó por El Gato estos días de esta semana y contó algunos detalles no menores de lo que va a venir sobre el asunto de los abogados y Podemos. La señora Montero tenía una de sus escoltas, bueno, pues le encargaba, por ejemplo, ir a comprarle la cena a Madrid. Le encargaba, por ejemplo, que hiciera de chofer, era recadera para recados varios. La tenían de operaria en la casa, hacía labores de mantenimiento en la casa. Y además de todo eso, la mecánica de los vehículos personales del dúo Iglesias-Montero. El señor Calvente y la señora Carmona, los dos abogados, los encargados de que se cumpla el código ético del partido, le habían dicho a la señora Montero: oiga, esto es irregular. Oiga, usted no puede utilizar a la escolta para estas tareas. Oiga, es que las horas extra, es que lo que decía, usted tiene que tener la escolta dada de alta en una empresa de seguridad privada. No le hacen ni caso y luego está ya el escolta gate. Les apuntan con el dedo a ellos dos, piensan que han sido los filtradores y los despiden. La cúpula de Podemos cobraba 900 euros de sobresueldos, 600 en A y 600 en cash, en billetes, en negro, en B, financiado de manera irregular. Esto lo que es un montaje de la cúpula de Podemos, son especialistas en montaje para desacreditar a una persona que les está sacando los colores. Bueno, y lo que está por venir, que abundará, no sé si con éxito o no, porque vista la inapetencia en la que todos están en su trono mirándose fijamente y estudiando las encuestas, que son muy importantes, se ha dejado lo fundamental, que es hacer política y romperse la cara. Y sin eso no nos merecemos ningún futuro. Eso es lo que me parece a mí, por lo menos, don Luis. Es que, fíjense que en este momento el gobierno hay dos formaciones con enormes casos de corrupción, las cuales están intentando formar gobierno y nadie les tose, y nadie les acusa de nada, y en los telediarios no se habla de ellos, no se habla ni del caso de los seres, no del caso de los seres sentenciados, del caso de los seres que se ha reabierto, descubriendo tanto en el origen como en el final cómo el Partido Socialista ha ocultado papeles para que no se investiguen. ¿Para qué? Para salvar, por ejemplo, al señor Gaspar Sarrías, que se ha ido de rositas con una inhabilitación, no con una condena por cierto, de cárcel. Ayer publicaba ABC que en el Palacio de San Telmo habían encontrado una caja blindada que se abre con el iris o con la huella digital, o sea, tecnológicamente avanzada, que nadie sabía que estaba allí, y ahora falta encontrar a la pava o al pavo que consigue abrir la caja, a ver qué tenemos dentro de la caja. Perdón. Bueno, entonces, fíjese el estado de babia en el que estamos, el estado de inopia en el que estamos, tanto político como mediáticamente, en el cual no se está hablando de esto. Es decir, en este momento tendríamos que estar hablando del escándalo, de la fileza, del caso Bárcenas de Podemos, que estaba explicando Inda. Podríamos estar hablando del caso Monedero que decía Raúl Ramírez. Es decir, aquí estamos hablando de gente que estaba asesorando a Evo Morales y el dinero que iba a la Secretaría de Comunicación se lo quedaban ellos. Es decir, lo que han descubierto es que esos millones y millones iban para la campaña de Evo Morales y de ahí se lo quedaban. Y en el interín, en la media, había una ventanilla que decía Neurona y Monedero detrás. Clink, 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 tracatrá. Bueno, eso es el... No estamos hablando de eso. En los telediarios de este país no se habla de eso. Tampoco se habla del caso de los ERE y tampoco se habla de las cajas, las tres cajas fuertes que han encontrado en que se olvidó el PSOE en la agencia IDEA y que, según el Partido Popular, en ese momento estaría la madre del cordero del caso de los ERE, no del sentenciado, sino del que está por venir. Es decir, de los orígenes, por ejemplo, del caso ERE, de esos préstamos millonarios que se les daban a industrias cárnicas en las cuales tenía Gaspar Sarria, por ejemplo, tenía un papel fundamental, pero que también se podrían haber hecho, cuidado, ya como Pedro Sánchez, como secretario general, también el PSOE habría ocultado documentación y eso también Sánchez tiene que estar dando documentación. Como si nada. Oiga, aquí, esperando que Esquerra decida, esperando que desde la cárcel llegue un fax y diga, ¿hay gobierno o no hay gobierno? O sea, esa es la situación en la que estamos. Es delirante. Sí, señor. Don Daniel. Bueno, vamos a ver. Este es un ejemplo claro del doble rasero de la izquierda, de la superioridad moral.
el señor Sánchez no ha sido presidente a través de unas elecciones democráticas, es decir, nadie le ha hecho presidente, la ciudadanía no le ha hecho presidente. El señor Sánchez entra al gobierno por una moción de censura justificada por razones de corrupción, que luego además el juez ha dictaminado que, bueno, que no son tales, y el señor Sánchez tiene debajo de su falda, así, el mayor caso de corrupción de su historia, y en el camerino de al lado, un gobierno que un partido que efectivamente todos sabíamos o todos teníamos creencia de que era corrupto, la Casa de Galapagar lo demuestra, pero ahora se puede estar demostrando o se puede estar saliendo a la luz que es corrupto. Entonces, al final, debemos tener en cuenta que llevamos 1 año y medio, vamos ya por los 2 años de gobierno en funciones, y ¿eso qué significa? Que, nos guste o no, las decisiones más importantes se están tomando en las comunidades autónomas, las que toman decisiones, porque hay algunas que al dictado precisamente de este nuevo gobierno que se va a formar, pues se dedican a atacar, por ejemplo, a Madrid y a su legitimidad fiscal. Entonces, la superioridad moral de la izquierda en este tema y la enorme cortina de humo que está trazando es solo uno de los elementos que hemos hablado muchas veces en este programa de cómo Sánchez y la izquierda tiene absolutamente tomadas las instituciones y cómo Podemos tiene muchas cosas que esconder. Nadie ha comentado en esta mesa esta noche que esta semana Echenique casualmente ha borrado de su cuenta de Twitter miles y miles y miles de tweets, que está en su legitimidad de hacerlo, no digo que no, pero, oiga, si usted va a ser ministro, o lo que vaya a ser Echenique, ¿no? O si no va a serlo, pues bueno, pues al menos creo que no es el momento para borrar esos tweets. Entonces, que Podemos tiene más que esconder que enseñar, está claro, y que en España hace falta una fuerza civil potente y una fuerza mediática también liberalizada, ¿no? Que cuente lo que está ocurriendo, yo creo que son elementos clave para restaurar el sistema de democracia liberal que nos ha traído hasta aquí, con sus defectos, pero nos ha traído hasta aquí. Raúl. A ver, hemos comentado antes, me ha parecido entender en la explicación, decía, no, es que Sánchez ha tenido en su partido un caso de corrupción y en la izquierda o en Vía Podemos aparentemente empiezan a aparecer casos que pintan mal. No. A ver, Sánchez no ha tenido un caso de corrupción. Sánchez, o el partido de Sánchez, ha capitaneado el mayor caso de corrupción en la historia de la democracia española, de lo poquito que todavía se sabe. Porque una cosa que apuntaba Luis, que yo creo que estás especialmente magnánimo hoy, es que esos papeles que se han encontrado habían sido requeridos por el juez y se había negado su existencia. Que es mucho peor. ¿Tú me escuchas cuando hablo? Sí. Yo dije, es que ya la otra vez dijiste, etarra asesino. Sí, etarra asesino. Ahora papeles que dije que los ocultaron, ¿A quién se los ocultaron? Claro, a la justicia. Pero si no te digo por eso, no digo que sí, que no, lo has no dicho. haré gobierno nunca, ¿eh? No porque los ocultaran, sino que negaron ante una instancia judicial su existencia, que es lo que intento decir, no que no lo negaran. Eso se llama cometer un delito. O sea, están a conciencia, bueno, concadenados serían varios. Estás cometiendo un delito frente a las instituciones amparándote en la impunidad de la que sientes frente a esas mismas instituciones. Entonces, estáis hablando del concepto de corrupción o, a ver, Podemos todavía, como se dice muy en Cheli, todavía no ha catado pelo en las instituciones. Estos señores van a tener el track record, el famoso éxito de ser capaces, porque el modelo comunista así lo exige, de sodomizar la estructura económica del país. Si ellos no generan pobreza, el modelo comunista no funciona. Y la primera manera de generar pobreza es descapitalizar el país. Y cuando alguien no quiera entenderlo, yo ya no sé si les gusta leer la historia o no. A mí me apasiona porque, sobre todo, aprendes a no repetir errores. Pero lo peor que podemos entrar es en un diálogo donde a mí, no la supremacía moral, que yo no se la acepto a prácticamente nadie, salvo a 4 clérigos y cada vez menos con cómo se han comportado en ciertos elementos, sino que nadie que venga de un régimen comunista amparándose en un dudoso modelo económico que revierte en descapitalizar la propia sociedad, venga a decirnos cómo hay que hacer las cosas. Estos señores solo vienen a lo que vienen.
Tardarán 1 año, tardarán 2 y tardarán 3. Ahora, amigo, cuando lleguen, sacarlos es más difícil que el jabón con agua. Hay una cosa respecto a lo que estabais diciendo y lo que estaba diciendo Luis, que es que las noticias, el conocimiento de los hechos que ocurren está siendo cada vez más difícil, curiosamente en una época de redes sociales y de Internet. En mi casa, cuando yo tenía muy pocos años, mi padre traía a casa todos los periódicos. Esto es una cosa que nuestras mujeres, nuestras esposas nunca entendieron, ¿no? Es decir, que luego cuando te casabas trajeras 2 o 3 periódicos, en vez de los 7 que había. En mi casa estaban todos los periódicos, leíamos todos los periódicos. Y entonces te das cuenta de una cosa que ocurría en la transición y poco después, que con todos los periódicos sectarios que había y todo lo que sea, los periódicos daban más o menos las mismas noticias, aunque las daban con una perspectiva diferente. Es decir, quiero decir que la gente normalmente conocía los hechos, aunque tuviera una opinión distinta de los hechos, según leyera El País o El Ya o el ABC. Ahora no. Ahora lo que ocurre es que varias de las cosas que estamos hablando, las que citaba Luis, sencillamente hay un sector importante de la población que no las ve, línea de pensamiento que único. No las conoce. A mí me pasó hace muy poco con unos amigos, en fin, de un nivel cultural tirando a muy alto, y creo que era acerca de los casoplones de Celaá, de la ministra Celaá, que está muy bien que tenga los casoplones que quiera, pero que no los había declarado. Lo curioso es que esta noticia y otras muchas no es que tuvieran una posición al respecto, le quitaron o le dieron importancia, sino que no la conocían. Es decir, para estar bien informado ahora mismo, no basta ver los medios de comunicación, digamos, más potentes, sino que hay que buscar la información. Y entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque la mayoría de los ámbitos en los que intentemos convencer a alguien de que, yo qué sé, pues de que estas cosas tan exóticas como que el gobierno del PSOE es un desastre o Podemos o una panda de golfos, esta es una opinión, por supuesto, es que no conocen siquiera la información. Le dices algo que es evidente que está en los medios y te dice, pero ¿de qué me estás hablando? ¿No? Esto es una realidad. Intereconomía, y aprovecho ahora que nuestros oyentes nos oyen, que para eso son oyentes, Intereconomía se ha convertido, por ejemplo, en Cataluña, sobre todo ante la deserción. En la radio pirenaica, sí. Claro, dicen... Sí, es verdad, la escuchan bajito para que los vecinos no se enteren. Claro, y en Intereconomía no existe, es decir, Intereconomía no existe en Cataluña, quiero decir, no existe, me refiero, pero la gente lo busca en Internet. ¿Pero por qué? Porque son los únicos que les van a informar de determinadas cosas, una vez que los obispos catalanes, o que algunos obispos catalanes, han conseguido que que la 13 no les informe de nada. Iremos a eso, pero permíteme antes que recordemos un episodio histórico que demuestra mi tesis. Como no vayamos todos a una y como el valor de unos no acelere, catalice el de los otros, no llegaremos a ninguna parte. Por ejemplo, hace 4 años, el dueño de la cadena donde se emitía La Tuerca, un tal Riobó, con enorme valor, y supongo que alguna cuita tenía con ellos, desveló que La Tuerca era un almacén de dinero negro, que aquello tenía agujeros por todas partes, y contó una cosa muy bien curiosa, que habían ido Pablo y Monedero, me parece que eran, a la Venezuela de Chávez a recoger 1,5 millones de euros con los cuales comprar la cadena de televisión para hacer la cadena de Podemos. Lo que pasa es que tuvieron la mala suerte de que al llegar allí falleció Chávez Pajarito. Y como no estaba el tal Pajarito, pues no les dieron 1,5 millones de euros, cosa que lamenta amargamente Riobó. Bueno, Riobó, esta casa le apoyó, le escuchó, vino, contó, y pensábamos que iba a ser el origen de un escándalo monumental que arrasaría a Podemos. Ni un fiscal, ni una investigación, ni un venga usted y declare, aporte pruebas, ¿qué? De nada. Un tiro al aire, como se dice en el argot periodístico. Quiero que recuerden algo de lo dicho por Riobó. ¿Cómo paga Pablo Iglesias a su equipo de La Tuerca? A lo Bárcenas. No me diga usted, ¿con sobres? Pues tal cual. No, aquí era peor, sin sobres. Era muy poco dinero, pero era todo negro, sin derechos laborales. Y 1 hora antes del programa, yo era testigo del reparto. Venía una señorita de parte de Pablo y tal, y iba repartiendo allí, pues un cámara 20 euros, otro 30, otro 40, otro 50 y algunos nada. ¿Él le exigía a usted que usted le pagara a él en dinero negro? Sí, era una comisión porque él consigue un contrato en Canal 33 por emitir programas turísticos de Irán y él dice, quiero el 40%.
esto es una asociación cultural, lo que nosotros tenemos, cuantas menos facturas haya, mejor. Y entonces me dice el 25% hacemos una factura, pues el 75% sin factura. Y entonces me hace A y B, quiere controlar la información. Y entonces un día me dice, yo quiero más tuerca en tu televisión y quiero controlar la televisión. Yo evidentemente me resisto. Entonces ya él dice, ¿cuánto cuesta esto? Un profesor universitario como es Pablo Iglesias y otro como es Juan Carlos Monedero, dices tú, oye, ¿cómo se plantean comprar una televisión? Y al final, bueno, pues descubro que es que la propuesta iba a ir Monedero a Venezuela y que pagaba el gobierno venezolano. Tengo entendido que Monedero iba a Venezuela teóricamente para venir con 1.200.000 euros para comprar la televisión. Pero efectivamente. Al volver a España resulta que le cuentan, con lo de la muerte de Chávez el tema se ha torcido, ¿no? Maduro ya no es Chávez, entonces solo me he traído 200.000 euros. Eso es lo que él me dice, ¿eh? Es intolerable que siga cobrando del régimen iraní. Para mí, y lo digo claramente porque yo tengo constancia de ello. Bueno, don Luis. Sí, a ver, varias cuestiones. Efectivamente, había más cosas. La asociación era fraudulenta. Que yo recuerdo y me acuerdo una información de diario, de un correo electrónico en el cual Pablo Iglesias le dice a un empleado suyo, le dice, ya ha llegado el dinero, no preguntes de dónde viene. Eso es un correo electrónico. Pues todo eso estaba ahí. Efectivamente, estábamos ante un caso de defraudación de libro. Estábamos ante una persona que traía maletines de dinero, como los que vemos en las películas de Scorsese, maletines de dinero, y uno creía que la justicia iba a actuar, o Hacienda iba a actuar como debería hacerlo, pero en ese momento no actuó. En ese momento el señor Montoro le dijo a Monedero, ay, Monedero, qué mal te portas, qué mal te portas. Y ya Monedero entendió el mensaje. Salió primero diciendo, no te tengo miedo, no sé, tal. Eso era a las 9 y a las 3. Al mismo tiempo, no, es que al mismo tiempo estaba haciendo una paralela. Al mismo tiempo estaba haciendo una paralela. Con lo cual había un trato de favor. ¿Lo digo yo? No, lo dijo Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre dijo, a este señor, el Partido Popular, le dio un trato de favor. ¿Por qué? Porque había que cuidarlos. Porque había que cuidarlos por lo del voto del miedo y había que hincharles. Por lo tanto, más razones, hombres de fe, más razones para no tener fe en este tema. Decía antes Asís Timmermans algo a propósito de la relación casi siempre áspera entre Pablo Iglesias, que fue acogido aquí, como se acoge a todo el mundo. Venga usted y cuente cuando era portavoz de aquel movimiento, de la plaza. Rodea el Congreso, cuando le trajisteis, bajo la condición de activista. Sí, claro, porque entonces no estaba constituido tal partido, ni él figuraba en nada. Cuando figuró, dejó de venir. Eso lo digo alto y claro para que ustedes lo sintonicen, porque hay alguno que insidia cosas que no coinciden con esta. Lo que les cuento es cómo es. Bueno, el caso es que él nos dedica un odio cerval que no entiendo yo muy bien por qué, pero debe ser por lo que representa. Bueno, por lo mismo que odian a Mancio Ortega, el de Inditex, exactamente por lo mismo, siendo aquí que no tenemos para hacer donativos a los hospitales y que compren máquinas que curan el cáncer, que hay que ser negado para combatir a un filántropo, que es lo que falta en esta sociedad. Gente que lo ha hecho todo, que es muy rica y que dice, hombre, pues si puedo echar una mano les devuelvo lo que creo que merecen o lo que yo estoy obligado para con ellos. Y además no lo hace en Galicia, lo hace Amancio Ortega en toda España, ¿no? Bueno, pero ellos le odian como si fuera el mismísimo diablo. Vamos a recordar algunas de las lindezas que nos dedica Pablo Iglesias. La invitación sigue en pie a acompañarme a Intereconomía y pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión, pero yo creo que fachas no faltan en este país, incluso en este pueblo. Quizá cuando acabemos en esta charla, en lugar de mariconadas del teatro, nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria, que es lo que se merece. Reconociendo con admiración que los programas más interesantes de debate político los ha creado la derecha. Los programas de Intereconomía son geniales. O sea, es genial los nombres que se dan. Dando caña, El gato al agua, Más se perdió en Cuba. Son nombres magníficos. Han logrado normalizar una cosa que en España estaba mal vista, que era ser de derechas. O sea, en España la derecha no decía que era de derechas, decía que era de centro derecha, decía que en el fondo ellos también eran progresistas, procuraban no vestirse de facha, porque si te vistes de facha con el pelo engominado para atrás no te comes un rosco, renegaban del franquismo.
reivindicaban hazaña como José María Aznar y sin embargo Intereconomía dice somos fachas, nos gusta Franco, hacemos un programa sobre la división azul, vamos vestidos de fachas, que van vestidos de fachas y consiguen convertirse en una cosa simpática y además como, y esto se atreven a decir lo que nadie más dice, hostia lo que han inventado, han conseguido normalizar a la extrema derecha en España, que era una cosa mal vista, algo antierótico, han conseguido normalizarlo. Hemos aprendido mucho de Intereconomía. Esta es la erótica de la extrema izquierda, querido Pablo. Qué morbo nos da, Pablo. ¿Cómo te gusta ir al barro y qué mal sales de él, demonios? Siempre. Bueno, esta semana ha continuado en la línea. Él tiene algunas ideas pocas, pero las tiene muy, las tiene clavadas en el alma. O a lo mejor es que no tiene ni alma, no lo sé. Pero si tuviera, las tendría. Vean lo que nos ha dedicado esta misma semana. En Cataluña, durante mucho tiempo, algunos medios de comunicación cercanos al independentismo querían decir que España era lo que sale en Intereconomía y que los españoles somos como la gente que sale en Intereconomía y que España es básicamente un Estado fascista y que los españoles son como los personajes de Intereconomía y de 13TV. Parece que el líder de Podemos ha olvidado sus inicios como contertulio en esta cadena. Está mal, no es una victoria. La situación es de auténtica emergencia social. Pero si termino de hablar, yo creo que les enseño a mis alumnos que lean. Su primer día fue el 25 de abril de 2013. Ni siquiera existía Podemos y se le presentaba como profesor de política de la Universidad Complutense y presentador de La Tuerca. Las gracias por la invitación. Es un gusto cruzar las líneas enemigas y charlar en territorio comanche. En este caso, yo creo que la noticia de esta noche... Si usted nos considera enemigos, le consideramos muy bienvenido a esta su casa. Cordiales enemigos. A pesar de considerarlo territorio comanche, el líder de Podemos continúa acudiendo a los platós de la cadena. Que obligan a nuestros jóvenes a irse fuera, que echan a la gente de sus casas. Movilidad exterior lo llama la ministra. Efectivamente, movilidad exterior. Ellos viven en chalets. Un espacio donde parecía sentirse cómodo. Va a recordar. Es una hermosísima palabra rusa que por eso significa, traducida, camarada. Una hermosísima palabra española que se llama camarada. Exactamente, que a Serrano le gusta por su origen falangista. Y debatía con el resto de participantes del programa. Supongo que no querrás cargar en los hombros de la policía la responsabilidad de que no detengan a los banqueros, puesto que obviamente... de los poderes públicos. A ellos les encantaría detener a los banqueros. Detienen a los banqueros en función de lo que ordenan los jueces. Es decir, no va a coger un policía y va a detener a un banquero porque le apetece. Yo supongo que hasta ahí llegamos, ¿no? Eran sus primeras apariciones en una televisión de ámbito nacional y le ayudaron a hacerse un nombre en este tipo de tertulias. Mira, ya me gustaría a mí que Rubén fuera el único profesor de derechas de la facultad. Ya encargaré a la checa de Somos Aguas que os traiga una lista con... El líder de la formación morada estuvo acudiendo casi un año a Intereconomía. Al mes siguiente, en enero de 2014, Pablo Iglesias presentaba Podemos. O sea, que fue después. Queda esto bastante claro. Pero, Eduardo, tú que viviste algunos de esos lances... Yo estuve en numerosísimos gatos enfrentándome dialécticamente a Pablo Iglesias y puedo asegurar con conocimiento de causa un par de cosas. Primero, intelectualmente no tiene media bofetada. Es un tipo... Tú le sacas de las catacumbas del marxismo y de la literatura marxista y le sacas del qué hacer de Lenin y no sabe absolutamente nada, lo ignora todo. Y segundo, yo tengo escasísimos méritos periodísticos, pero sí he de decir, como reconoció Antonio García Ferreras, que solo ante mí, cuando Pablo Iglesias trataba de solaparse de socialdemócrata, Antonio García Ferreras se lo reprochó. Y además se lo reprochó por sorpresa en Al Rojo Vivo. Pablo Iglesias se quedó muy turbado y entonces Antonio García Ferreras metió el vídeo en el que un servidor de todos ustedes, en El Gato al Agua, le hace decir a voces: soy comunista, he sido siempre comunista y seguiré siendo comunista. Cuando vuelven, hombre, esto era una especie de broma, porque claro, primero el escenario, Intereconomía, y segundo el personaje, es decir, esto ante García Serrano, pues fíjate, ¿no? Pero se le descubrió. Y tercero, el cinismo de Podemos es el cinismo intrínseco a todo comunista, desde Lenin hasta nuestros días.
en un célebre debate también con él y con su zarina de entonces, con Tania Sánchez Melero. Estaban los dos rasgándose las vestiduras, llenándose el pelo de ceniza y arañándose las mejillas por los fusilamientos de 3 etarras y 2 terroristas del FRAP en septiembre del 75 en Hoyo del Manzanares. Entonces yo les puse sobre la mesa los 8 millones de muertos producidos solo y exclusivamente durante la revolución cultural maoísta. Atención a la respuesta, está grabada. Efectivamente aquello fue un error revolucionario. 8 millones de muertos lo consideran un error revolucionario. 5 terroristas fusilados con sangre hasta las cejas, los 5, un delito de lesa humanidad. Ya te digo. Daniel. Bueno, vamos a ver. El señor Iglesias es un ejemplo de lo que cualquier comunista es, ¿no? Claro. Mis recetas siempre fallan, las recetas del comunismo siempre fallan porque las ha aplicado la persona incorrecta. Yo soy el que las va a aplicar de verdad y yo soy el que traigo la paz y a la humanidad. No solo a este país, a la humanidad, ¿no? Y como tal, pues va usando las instituciones y las personas a su antojo y va borrando de sí mismo lo que no le interesa. Por cierto, con la connivencia de muchos poderes fácticos, como hemos comentado hoy aquí. El señor Pablo Iglesias ha recelado hasta de Maduro, en algún momento de no hace mucho, con la boca pequeña, pero ha llegado a recelar de Maduro, y eso lo que significa es pues el cinismo a la máxima exponencia, y un poco lo que también hemos comentado hoy, que tiene mucho peligro como posible vicepresidente del gobierno, porque se va a subir a la chepa del señor Sánchez o de quien haga falta. Si el día de mañana tiene que ir a una reunión a Europa, se va a subir a la chepa a la persona que tenga delante en Europa y va a usar los mecanismos democráticos y los mecanismos para seguir generando prosperidad solo y exclusivamente a su favor, porque ya saben, repito, y quiero que quede claro, que el comunismo nunca ha funcionado porque no lo ha puesto con la persona correcta en práctica. Siempre. Luis. Sabes que viendo estas imágenes y recordando efectivamente ese momento que es para mí, desde el punto de vista mediático, y yo como analista de medios te lo reconozco, Eduardo, es memorable, es histórico, pues el único momento en el cual, porque ellos niegan ser comunistas, o sea, a Monedero cuando se le pone contra las cuerdas y se le dice, ¿usted es comunista? No, yo no soy comunista, como si yo hice una tesis sobre la desaparición de la Unión Soviética y tal. Yo creo que esto lo que demuestra, también en línea con algo que decía Eduardo, es que, oye, mucho cuidado porque estos tíos son muy listos. Estos son como el payaso, ¿sabes el payaso de Stephen King? It. El payaso de Stephen King tenía la capacidad de parecer ante los niños muy amable. Entonces le decía, ven, que no hago nada, ven. Y cuando lo tiene ahí saca unos dientes por aquí y se los comía. Pues es exactamente lo que hacen. No son idiotas, no van por ahí diciendo son comunistas. No, yo no tengo nada que ver con el comunismo. Eso es sangre, eso es terrible. Yo soy una persona socialdemócrata y demás. Engañan a la gente, aparecen, saben, tienen muy bien ese discurso, van en las tertulias, saben caer estupendamente bien. El otro día en 4 vimos a un presentador cantando un rap con Monedero y diciendo, este tío es un fenómeno, qué buen tío. Un tío que ha cobrado una dictadura. Blanqueado por las televisiones, por una de las televisiones más importantes. Pero claro, ¿qué esperan, idiotas? Que les digan que son comunistas, que saquen el carnet. Claro, nunca lo van a hacer. No lo van a hacer. Pero, como decía Raúl, una vez que los tienes ahí, olvídate. No lo sacas con nada. Pero con nada. Hay algunos que dicen, no, 4 añitos y heredamos. Sí, sigue esperando. Sí. Yo eso lo he dicho varias veces y además dije hace años, no había que ser un genio tampoco, que el poder municipal que adquirieron era una plataforma, digamos, para intentar controlar el nivel nacional y por lo tanto eso seguía varias reglas, incluso la ausencia de el presentarse en plataformas, no como con Podemos en determinados lugares, era una forma de no quemarse. Yo también lo sostengo, es decir, quien piensa que la presencia de Podemos en el gobierno, bueno, pues sencillamente es algo que será malo para España. Yo no digo que la presencia de estos señores en un gobierno signifique que no vaya a haber elecciones generales, pero lo que sí es verdad es que ellos saben para qué quieren el poder y están dispuestos a utilizarlo sin ningún tipo de limitación moral ni de escrúpulo. Y eso es muy serio, porque al final, hombre, el Partido Socialista, bueno, no digo Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez no es que tenga unos escrúpulos, unas normas u otras en la cabeza, sino no tiene nada en la cabeza. Es decir, no es una persona especialmente intelectual. Pero Pedro Sánchez... Pero bueno, la tradición socialdemócrata del PSOE, si me perdonáis el exceso,
sabe algo de Estado de Derecho, sabe algo. Es verdad que ha contribuido a minarlo desde el año 85 al menos, pero sabe algo de límites del poder y ha dejado el poder en unas ocasiones. Pablo Iglesias no, sabe para qué quiere el poder y sabe que desde cualquier organismo gubernamental lo que va a hacer es buscar afanosa y hábilmente, porque tontos no son, la forma de minar el Estado de Derecho, de politizar la justicia, de condicionar la libertad de expresión, y siempre con argumentos populistas y bondadosos, es decir, siempre por el bien común. Algunas de las observaciones de Pablo Iglesias sobre algunos de los personajes de las mareas blancas, de las hipotecas, ¿no? La Ada Colau, etcétera, son muy brillantes, porque lo que te está diciendo es que conocen, digamos, de alguna manera las debilidades del pueblo español. O sea, a cualquier español le dices, no, hombre, es que... La banca es muy mala. Claro, la banca es muy mala, entonces ya... las empresas... Los fondos buitre. Claro, la libertad de comunicación, la libertad de expresión de los periodistas, lo que tiene que ser es en contra de las empresas, que son muy malas y les obligan a decir, entonces vamos a dominar las empresas, ¿para qué? Para proteger supuestamente al periodista. Todo así. Y Ada Colau, que eso que decía, que yo lo he repetido muchas veces porque me parecía muy brillante, cuando este señor no había creado un partido, decía, lo importante de Ada Colau no es que se oponga a los desahucios, sino que cuestiona el derecho de propiedad privada. Él está dispuesto a acabar con ese derecho. Bueno, quiero que vean imágenes de Isa Serra, que se enfrenta a un juicio porque aprovechaba los desahucios para movilizaciones contra los desahucios y para lesionar a algunos municipales de Madrid. Esto está en el juzgado, aunque yo sospecho que acabará embarrancando como los muchos procedimientos, el de la capilla y todos esos que ya llevamos viendo desde hace tanto tiempo. Raúl. De hecho, y por rematar, lo que usted dice, solamente la petición de 23 meses, intentando no caer en los 24, con la concatenación de delitos que ha hecho, ya es una muestra clara de la tendencia de dónde va a acabar esto, si es que no se sobresee por algún otro motivo técnico. Pero bueno, oye, una cosa que estamos charlando, que yo me estaba riendo cuando decíamos, es que estos señores no son comunistas. Mira, vamos a ver, Podemos, ¿a quién da miedo Podemos? Podemos, como miedo da poco, porque es el placebo del comunismo. Es decir, el problema que tiene Podemos, y por eso estoy de acuerdo con mis compañeros, como puede ser de otra manera, es que para poder mostrarse como comunistas, en vez de decirlo, tienen que cargarse la sociedad española actual. Porque la sociedad española actual, con una clase media dura, siempre ha sido el primer adalid de combate con el comunismo, por lo que han disparado. Entrando dentro con ese placebo blandito, suave, tragable, incluso cómodo en lo asimilado, social, asimilado, etcétera, etcétera. Y una vez dentro aparecerá el auténtico comunismo del que estamos alertando. Siempre. Bueno, hay que movilizarse, hay que darse prisa, no tenemos tanto tiempo como la calma que ustedes detectan a su alrededor pudiera parecer, pero no se engañen, no tenemos tiempo, hay que movilizarse. Y yo también me he quedado aquí sin tiempo. Les espero la semana que viene a las 10 de la noche, el próximo sábado. Hasta entonces, procuren conspirar contra la mediocridad, que buena falta nos hace.